Listo. Eh, Arrancamos esta grabación. Este video va a enfocarse en continuar con la reflexión que empezamos en el video anterior, ¿sí? Sobre la estimación de las funciones de autocorrelación. Recuerden que nosotros en el video anterior ya hablamos de la función de autocorrelación, ¿no? La FAC, la función de autocorrelación FAC. Y sobre todo ya, bueno, vimos varias cosas, no quiero repetir mucho, sino que más bien ya hablamos sobre todo de lo más importante. La función de autocorrelación permite identificar posibles estructuras MACU en una serie temporal estacionaria, ¿sí? ¿Eso qué significa? Como vemos en el ejemplo, si vemos que tenemos una función de autocorrelación que muestra valores por encima de los intervalos de confianza, eh, luego de un punto y después, antes de un punto de corte, y luego de ese punto vemos que ya los valores no se salen del intervalo de confianza, este último valor, si se sale de forma considerable, nos da pistas para pensar que la serie temporal puede representarse, por ejemplo, por un MA3, ¿sí? Un proceso de media móviles MA3, ¿sí? Entonces eso ya lo vimos, y también recordar que los intervalos de confianza que están aquí tienden a crecer con el tiempo, ¿sí? Con el J, y son básicamente indicadores de una prueba de hipótesis. La hipótesis nula de que la autocorrelación es cero y la alternativa de que es diferente de cero y por eso se sale del intervalo, ¿ya? Tal vez solamente faltó mencionar que no solamente tienen que estar estas funciones de autocorrelación con valores positivos. Recuerden que puede también haber valores negativos, ¿no? Veamos un momento nuestra plantilla. Aquí tenemos la plantilla que usamos en el video anterior. Entonces vamos a ver la función de autocorrelación para un matriz y digamos que le ponemos coeficientes negativos, ¿no? Menos 0,5, menos 0,5 y menos 0,5. Ya le pongo coeficientes negativos al MA, solo para mostrarles que no necesariamente la función de autocorrelación, la FAC, debe tener valores positivos. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo con valores negativos, en donde igual el mismo principio rige. Nosotros vemos que hay un valor que se sale sobre todo en J igual 3, ¿sí? Y luego tenemos valores que no se salen de los intervalos de confianza, entonces esto da a pensar que tenemos un matriz, ¿sí? Entonces no tiene por qué ser solo valores positivos, también pueden ser valores negativos. Lo importante es que se salgan de los intervalos de confianza que se nos lanza. Bueno, los podríamos calcular a mano, ya vieron ustedes, y de hecho las plantillas de Excel tienen el cálculo a mano, pero es más fácil utilizar el software, ¿no? En este caso la extensión de Excel, que ya vimos que genera resultados bastante sencillos, ¿no? O sea, es bastante fácil de aplicar. Bueno, y finalmente también recordarles que todo este proceso es para, todo este proceso de identificación con la FAC es para procesos MA, no para procesos AR, porque en procesos AR más bien teníamos una característica muy particular de que estos procesos muestran una función de autocorrelación que se demora en caer. ¿Sí? Esto se demora en caer y por tanto, si no hay una ruptura rápida en un 2, en un 3, en un 4, esto ya da a pensar que no tenemos un proceso MA, o sea, no vamos a encontrar aquí MAQ, sino más bien un proceso autorregresivo AR, cuyo orden no sabemos, porque recuerden que el AR, P, cuando es una serie estacionaria, puede representarse como un MA infinito. ¿Sí? Puede ser equivalente a un infinito. Entonces, eso en definitiva significa que no podemos nosotros a priori saber dónde está el punto de corte. ¿Bien? Precisamente para identificar los procesos AR es que el día de hoy nos vamos a concentrar en las funciones de autocorrelación parcial. ¿Sí? Entonces ya dimos un poquito la introducción de las funciones de autocorrelación parcial en el video anterior, pero no está más, una vez más, recordar la idea, ¿no? Cuando hablamos de función de autocorrelación parcial, o la Partial Autocorrelation Function, PACF o FACP, depende de si están en español o en inglés. Lo que estamos analizando es la correlación que hay entre YT y YT menos J, o sea, una instancia temporal J, pero sabemos que de facto hay también un efecto intermedio, ¿no? De YT menos 1, YT menos 2, y así, ¿no? YT menos 3, y todos los valores intermedios hasta, digamos, puntos suspensivos, YT menos J menos 1. ¿Ya? Entonces, todos esos valores intermedios también influyen en la relación entre YT y YT menos J. Lo que hace la FACP, la función de autocorrelación parcial, es deshacerse, ¿sí? De todos estos efectos intermedios
y quedarnos solo con la autocorrelación parcial, por eso mismo el nombre, ¿no? La autocorrelación parcial que existe solo entre y yt menos j, o sea, a una distancia temporal j, destruyendo o borrando los demás efectos intermedios. ¿Ok? Esta es la intuición de la función de autocorrelación parcial. Debemos siempre tener eso presente y con eso creo que podemos dar inicio ahora sí a este tema, ¿no? Entonces vamos a ese tema. Funciones de autocorrelación parcial para identificar posible ARP. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en las mismas láminas, me he encargado de, en los títulos, dejarles en claro, ¿no? Que la FACP va a servir para identificar procesos autorregresivos P. Entonces, para identificar la existencia de estos ARP, recordemos cuál es la estructura de un ARP, ¿no? Entonces, tenemos que la serie YT puede ser igual a una constante, más phi1, YT menos 1, más phi2, YT menos 2, más puntos suspensivos, más phi P, YT menos P, más el ruido blanco epsilon T, ¿ya? Este sería un proceso autorregresivo de orden P, ¿no? Un ARP. ¿Por qué ARP? Porque tenemos P retardos, ¿sí? Que influyen sobre el valor presente Y, de Y. Ok, entonces, para identificar un posible ARP en una serie estacionaria, siempre recuerden esto, ¿no? O sea, estamos buscando patrones en series estacionarias. Y más adelante veremos cómo saber si una serie es estacionaria. Por el momento nos quedamos con ese supuesto, o sea, asumiendo que es estacionaria. Entonces, para ello es necesario estimar las autocorrelaciones parciales. Hamilton utiliza para las autocorrelaciones parciales esta notación. Alfa, ¿sí? La letra griega alfa, subíndice m y entre paréntesis mayúscula m. Ya vamos a ver por qué se usa esta notación, ¿no? Y para ello también estamos igual que en el caso anterior. Vamos a hacer una estimación de estas autocorrelaciones parciales usando muestras de una realización de una serie temporal que va de YT hasta YT mayúscula, de YT minúscula a YT mayúscula, ¿no? Entonces, vamos a tener una serie temporal y vamos a tratar de calcular ese vínculo que hay entre las diferentes, entre YT y YT menos J. Vamos a tratar de encontrar ese vínculo deshaciéndonos de los efectos intermedios. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Entonces van a ver que en realidad el principio es muy sencillo, no es nada complicado, es más bien sencilla la idea. Entonces, la mésima autocorrelación parcial, ¿sí? Este A alfa M a P, autocorrelación parcial, básicamente es o se define como el último coeficiente, ¿sí? El último coeficiente obtenido al hacer una proyección lineal de Y sobre sus M valores más cercanos. Ya, eso puede sonar un poquito más, es más complejo de lo que en realidad es, porque en definitiva es esto. Imaginemos que nosotros hacemos bueno, primero veamos en términos de predicción, luego hacemos en términos de regresión. En términos de predicción, imaginemos que nosotros tenemos nuestra serie y le restamos la media. Recuerden que mu es la media, ¿sí? Le restamos la media. Le restamos la media, le restamos la media a todos estos valores. Y luego yo trato de encontrar la predicción de Y a un periodo T más 1 cuando conozco información hasta T. Esto ya lo vimos cuando estudiamos predicciones en series temporales, ¿no? En procesos ARMA. Entonces, ¿cuál es la última la autocorrelación parcial? La autocorrelación parcial va a ser el coeficiente que vincule al término último, al enésimo término, contra la predicción, ¿sí? Entonces, esta es la idea. ¿Cuál es la distancia temporal que hay entre t más 1 y t menos m más 1? Simplemente hay que restar, ¿no? T más 1 menos t menos m más 1. Entonces, si nosotros resolvemos esto, ¿qué nos quedaría? Sería t más 1 menos t, menos por menos más m, menos 1, se van las t's, se van los unos y nos queda una distancia temporal m. Entonces, la distancia temporal que tenemos entre esta primera predicción, si recuerden que esta es la predicción un periodo adelante, con información hasta t, y este de aquí es m pasos hacia atrás de esta predicción, este valor, restado a la media. Y el coeficiente, ¿sí? Que les vincula a estos dos, esa es la autocorrelación parcial. ¿Por qué es parcial? Porque este coeficiente está, digamos, calculándose, controlando por los otros efectos. Es decir, si quieren, más o menos, este de aquí, este coeficiente recoge el efecto parcial de YT contra YT más 1. Este otro recoge el de YT menos 1, perdón, el otro coeficiente, no la Y. Entonces, de aquí, este otro coeficiente recoge el otro efecto. Entonces, cuando yo calculo o estimo este tipo de predicción, ¿qué estoy haciendo? Estos alfas
logran eliminar los efectos intermedios y el último alfa se encarga de recoger únicamente el vínculo entre el y más 1 y el y m periodo 2 hacia atrás. ¿Sí? Esto se puede ver un poquito complejo por el tema de las predicciones, pero ya van a ver que en términos instrumentales no es complejo, ¿ya? Sino que primero lo quiero empatar con algo que ya vimos, que es ese tema de las predicciones, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Del análisis que hicimos sobre predicciones en ARMA, sabemos que si YT en efecto sigue un proceso ARP, entonces esta expresión estrella precisamente corresponde a la predicción iterativa de YT más 1 dado T. ¿Qué era la predicción iterativa? Recuerden que la predicción iterativa es la predicción recogiendo, por ejemplo, con los primeros T valores, yo hago con los primeros, perdón, M valores, saco una predicción T más 1. Luego ese T más 1 lo inserto para hacer una nueva predicción T más 2. Después lo vuelvo a insertar para una T más 3 y así, ¿ya? Entonces, en esencia es eso, ¿no? Una predicción. Entonces, si queremos recapitular, ¿cómo se obtiene una autocorrelación parcial? Se obtiene al momento de que yo construyo una predicción de Y a un periodo adelante y el vínculo que tiene esa predicción con el valor más lejano, ¿sí? Del proceso, ¿sí? Este coeficiente, esa es la autocorrelación parcial. ¿Por qué es parcial? Porque todos los demás coeficientes ayudan a eliminar el efecto intermedio y con eso solo me concentro en el último valor, ¿ya? Por lo tanto, si realmente la serie sigue un ARP, entonces solo los p-valores más recientes de Y serán útiles para una proyección. En cambio, los coeficientes para rezagos mayores a p periodos son nulos. Recuerden eso, ¿no? Si esta serie realmente sigue un ARP, entonces al momento de hacer predicción solo son importantes los primeros p términos. ¿Sí? Eso lo vimos cuando estudiamos predicciones. Entonces, ¿qué significa? Que los siguientes efectos o siguientes valores, siguientes retardos son cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Que alfa m, si esta alfa m va a ser cero para todos los retardos que superen a p. P más 1, P más 2, P más 3. Y esa es la idea esencial. Sí, esa es la idea esencial. Si quieren, simplificando un poco más la historia, podríamos decir lo siguiente. Digamos que yo tengo el ARP, y t igual constante más... olvidemos la constante, ¿ya? Dejémosle sin constante. Cuando vean un modelo sin constante, pueden pensar que ya le hemos restado la media. Φ1, YT menos 1, más Φ2, YT menos 2, más puntos suspensivos, más Φp, YT menos P, más el ruido blanco. Entonces, cuando yo construyo una predicción de esto, ¿sí? Solo son importantes los primeros P términos, ¿sí? Entonces, estos primeros, recordemos eso, ¿no? Los primeros P términos son importantes al hacer predicciones, ¿sí? Esto lo vimos en la clase de predicciones. Desde P más 1, los términos son irrelevantes. Tal es así, colegas, que si hacemos un poquito de memoria, cuando nosotros decíamos, bueno, ¿cómo se ve una predicción usando un proceso ARMA o un proceso AR, digamos? Entonces, nosotros teníamos algo así. Digamos que aquí está nuestra serie temporal en azul y nuestra serie temporal se acaba ahí. Y desde aquí hacemos la predicción. Entonces, ¿qué pasaba? Que la predicción tenía unas fluctuaciones de corto plazo y luego tiende a acercarse a la media, mu. ¿Sí? Entonces, esto era lo que nosotros sabíamos de las predicciones. Ese periodo de tiempo en el que fluctúa la serie hasta que después su predicción se acerca a la media es precisamente P. O sea, son P periodos en los cuales esta serie está fluctuando a causa del componente AR. O sea, un ARP tiene este efecto en la serie de que le hace fluctuar por un periodo, por P periodos y luego de eso ya se acerca a la media. ¿Sí? Esa es un poco la intuición, ¿sí? La intuición que está detrás. Entonces, por eso es que nosotros para encontrar los ARP tenemos que apoyarnos con las predicciones, ¿sí? Sin embargo, esta es la parte más teórica, si se quiere, porque en la práctica esto de construir predicciones se suele hacer de manera mucho más sencilla, ¿sí? Solamente para recordar la teoría, veamos primero un ejemplo con un proceso A3. ¿Ya? Entonces, digamos que si sabemos que Y te sigue un proceso A3, entonces, ¿cuáles son las proyecciones o predicciones? Para m igual 1, ¿sí? Tendríamos que la predicción de Y, t más 1, será igual a la media más un coeficiente que le asocia a YT, menos la media. Si tomáramos en cuenta dos periodos,
¿Qué tendríamos? Que YT más 1, predicción, se construye con la media, un coeficiente que le vincula con YT, quitado la media, y otro coeficiente que le vincula con YT menos 1. Ahí hay una distancia temporal de 2. Si quisiera hacer una predicción con 3 periodos atrás, ¿qué sucedería? Que YT más 1 va a ser igual, y aquí pueden ver que hay un coeficiente que le vincula a YT, hay otro coeficiente que le vincula a YT menos 1 y hay otro coeficiente que le vincula a YT menos 2. Cada vez que hacemos esto, estos últimos coeficientes que están acá son coeficientes que están, si se quiere, limpios del efecto intermedio. ¿Sí? Quedan limpios del efecto intermedio y solamente se concentran en el efecto que tiene este último dato sobre la predicción. ¿Sí? Y si hacemos un M4, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? YT más 1, dado T, estamos haciendo una predicción viendo el vínculo con YT menos 1, YT menos 2, YT menos 3. Entonces, estos coeficientes ayudan a anular el efecto de estos términos y el último término es el que me dice cómo se vincula este valor con la predicción. ¿Sí? Y así, en este caso, por ejemplo, em, como YT, si un R3, del estudio de las predicciones iterativas que nosotros hicimos antes, sabemos algo. Este alfa 4 tiene que ser cero. ¿Sí? En términos teóricos, sabemos que solo los primeros P valores sirven para hacer predicción. Si la serie realmente sigue un R3, ¿sí? Si la serie realmente sigue un R3, entonces si yo construyo una predicción con 4 valores hacia atrás, este último no debe aportar nada. ¿Sí? Porque nosotros sabemos de la teoría, ahí nos apoya Hamilton, que este coeficiente, este cuarto coeficiente para hacer la predicción, no aporta nada, porque solo hay aporte hasta el 3. Entonces, este debería ser cero y este debería ser diferente de cero. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, este de aquí tiene que ser cero y por tanto tendré un R3. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. O sea, esa es la intuición. ¿Sí? No, repito, no estoy siendo muy riguroso, estoy más bien tratando de dar la intuición. Entonces, ¿cuál es la intuición? Que nosotros para construir la función de autocorrelación parcial nos vamos a apoyar en este principio de la predicción del AR. Entonces, en la predicción del AR solo son importantes los primeros P periodos y luego los demás no aportan en la construcción de predicciones. ¿Sí? Ahora, esto es en términos teóricos, ¿no? Ahora, ¿cómo estimar? ¿Sí? ¿Cómo estimar? Y aquí viene la parte importante para nosotros. Esto es la más intuitiva. Ahora vamos con la parte ya importante, la mecánica de cómo estimar. Entonces, una forma de estimar la mésima autocorrelación parcial de alfa m, o sea, todos estos términos de aquí, estos últimos, una forma de hacerlo es tomar el último coeficiente, y ahí pueden ver que está un alfa con un gorro. El gorro, recuerden que es estimado. Entonces podemos tomar el último coeficiente de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios de y sobre una constante y sus m valores más recientes. ¿Ya? Este resultado lo muestra Hamilton. Entonces Hamilton dice que una forma de estimar estos valores es usando regresiones lineales de la siguiente forma. Yo puedo tomar la y t más 1, ¿sí? Y t más 1, y correr una regresión de esta y t más 1 contra su primer retardo, su segundo retardo, su tercer retardo, cuarto retardo, quinto retardo, etcétera, hasta el mésimo retardo. Y este coeficiente que me sale acá, ¿sí? Este coeficiente que me sale aquí sería la estimación de los coeficientes teóricos que deberían cumplirse si es que realmente la serie es R3 o R4 o lo que sea. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que uno hace? Simple y llanamente uno tiene una serie, esto ya es con la muestra, ¿no? Uno tiene la serie, saca unos cuantos retardos y corre una regresión lineal y se queda con el último coeficiente, ¿sí? Y esa es la forma en la cual estimamos la autocorrelación parcial, ¿sí? Entonces, así, este término que está aquí estima la correlación entre YT más 1 y YT menos M más 1, o sea, una distancia temporal M. ¿Ya? Pero con una ventaja, que se controla o se deja de lado, se controla o se deja de lado el efecto de los valores intermedios. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan en las regresiones de MCO, las regresiones de mínimos cuadrados, ustedes saben que este coeficiente está viendo el vínculo entre las variables que nos interesan, en este caso YT más 1 y YT menos M más 1, pero dejando de lado o asumiendo constantes los efectos de las otras variables. ¿Sí? Entonces, en términos instrumentales, no es más que correr una regresión y quedarnos con el último coeficiente. Entonces, por ejemplo, si quisiera estimar esto de aquí, ¿qué tengo que hacer? Tendría que hacer una regresión de YT más 1 contra YT.
Si quisiera estimar el M2 para el caso 2, ¿qué sería? Tendría que hacer una regresión de YT más 1 contra YT y YT menos 1. Si quiero estimar el siguiente coeficiente, tengo que hacer una regresión de YT más 1 contra YT, YT menos 1, YT menos 2. Y si quiero otro más, tendría que hacer la regresión de YT más 1 contra YT, YT menos 1, YT menos 2, YT menos 3. Y así, ¿sí? Suena más complicado de lo que realmente es. Ya cuando lo veamos en la plantilla de Excel se va a notar que es un procedimiento más bien sencillo. Sobre todo si es que ya nos manejamos con las funciones de regresión y demás en Excel, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estos coeficientes, ya los vamos a revisar en detalle en la plantilla, pero una vez que digamos ya los identificamos y estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, podemos aplicar una prueba de hipótesis similar a la prueba de hipótesis que aplicábamos para la función de autocorrelación, pero ahora aplicada a la función de autocorrelación parcial. El principio es el mismo. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que este alfa m teórico es cero y por tanto YT sigue un posible ARP con P menor a J. Es exactamente la misma lógica que en el caso MA, solo que ahora en vez de utilizar la autocorrelación, estamos usando la autocorrelación parcial, que es el último coeficiente de una regresión. ¿Sí? Una regresión. La regresión también podría ser así, si se fijan. YT puede ser igual a constante estimada más alfa 1 pongámosle 3 2 alfa 1 y t menos 1 más media, menos media. No, solo así nomás, no hace falta ni siquiera las medias. Y t menos 1 más alfa 1 2 perdón, alfa 2 2 alfa 2 2 y t menos 2. Digamos que hacemos esta estimación por MCO. Entonces, estos son estimados, ¿no? O sea, ¿qué significa? Tengo mi serie temporal y hago una regresión contra el primer retardo, el segundo retardo y una constante. Y estos son los betas, es como los clásicos betas de una regresión. ¿Cuál me va a dar la función de autocorrelación parcial? ¿Cuál es la función de autocorrelación parcial en este caso de orden 2? Sería este último coeficiente, porque este último coeficiente me muestra el vínculo entre YT y YT menos 2 y deja de lado o aísla el efecto de YT menos 1. ¿Sí? O sea, en la práctica no es más que correr regresiones. ¿Ya? Entonces, a este coeficiente le aplicamos la hipótesis nula. Este coeficiente es pequeño y por tanto no podemos rechazar la hipótesis nula, o es muy grande y por tanto sí podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, obviamente depende del valor que tome. ¿Sí? Si toma valor muy pequeño, podemos decir que se acerca demasiado a cero y estamos con la hipótesis nula. Si en cambio es un valor muy grande, tendríamos que rechazar la hipótesis nula y ahí nos iríamos con la hipótesis alternativa, que alfa mm es diferente de cero, por tanto YT nos sigue un ARP con P menor a J. Sigue un ARP posiblemente de orden superior. O sea, es la misma mecánica, o sea, la interpretación del gráfico es la misma que en el caso de la FAC, ¿sí? Entonces, esa es una gran ventaja, porque en esencia, en la práctica, lo que vamos a hacer es ver la FAC-P y pensarle tal como le pensábamos a la FAC del video anterior, pero la FAC-P para el caso del componente AR. Entonces, la FAC-P para entender el ARP, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si se asume que H0 es verdadera, Hamilton también nos dice, bueno, sabemos que la varianza de este alfa puede estimarse con esta fórmula. O sea, la varianza de alfa es más o menos aproximada a 1 sobre t para los valores P más 1, P más 2, P más 3, etcétera. Esto porque es importante, porque recuerden que con esta varianza construimos intervalos de confianza. Entonces, si deseamos construir intervalos con un 95% de confianza, simplemente tenemos que aplicar bandas de amplitud amplitud AM igual a más o menos 1,96 por 1 raíz de 1 sobre t. Es más sencillo incluso. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que en el caso de la FAC-P, el intervalo de confianza siempre es constante. Entonces, esta es una cosa que le distingue a la FAC de la FAC-P. Entonces, piensen, en la FAC, recuerden ustedes, no hace falta ver la fórmula, pero sabemos que si aquí está J y aquí está la función de autocorrelación, que es ρJ estimado, recuerden que el intervalo de confianza tiende a crecer a medida que pasa el tiempo. En cambio, en la función de autocorrelación parcial, sí, esta es otra cosa que les distingue, la función de autocorrelación parcial, que son estos alfa, m, m, gorro, el intervalo de confianza es constante. ¿Sí? Entonces, esa es otra cosa que les distingue a estos dos tipos de gráficos, ¿sí? A estos dos tipos de correlograma, porque de hecho este es también un correlograma. Entonces, el correlograma de la FAC tiene intervalos de confianza que van creciendo.
La FACP tiene intervalos de confianza que se mantienen constantes y que siempre van a ser iguales a más o menos 1,96 raíz de 1 sobre t si quieren una medición al 95% de confianza. ¿Ya? Hamilton demuestra esto, o bueno, lo presenta, no me acuerdo si lo demuestra. Entonces nosotros no nos complicamos la vida y simplemente aceptamos el resultado de Hamilton. Es decir, en la construcción de las funciones de autocorrelación parcial, los intervalos de confianza, como les decía, siempre tienen una amplitud constante. ¿Ya? Entonces ya lo vamos a ver en unos instantes con el ejemplo que está listo en la plantilla de Excel, ¿no? Pero esto es interesante, entonces esta es otra forma de distinguir la FAC de la FACP, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, consideremos una función de autocorrelación parcial FACP para una serie temporal y t con la siguiente estructura. Entonces aquí está la función de autocorrelación que vamos a ver. Primer valor siempre es 1. Ustedes eso ya saben que tanto la FAC como la FACP, el primer valor siempre es 1. Luego tendremos un segundo valor y luego tendremos un tercero, cuarto y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que el intervalo de confianza en este caso siempre es constante la amplitud, ¿sí? Siempre tiene una amplitud constante. ¿Y qué es lo novedoso entonces aquí? Bueno, en realidad nada, o sea, la interpretación incluso es la misma. Aquí, ¿qué podemos ver? Que tenemos estos primeros tres valores que se salen de los intervalos de confianza. Por tanto, en estos tres primeros casos yo puedo rechazar la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula ahora es que la función de autocorrelación parcial alfa m es igual a cero. Esa es la hipótesis nula que está contenida en este intervalo de confianza. Estas tres, el uno nunca cuenta, ¿no? Este cero con altura 1 nunca cuenta porque siempre pasa esto, ¿no? Eso no se olvide. Entonces siempre estoy interpretando desde el 1. Estos tres valores, los tres, permiten rechazar la hipótesis nula. Sobre todo el último. El último valor permite rechazar H0 y luego vemos que hay una suerte de punto de corte. O sea, luego de eso, ¿qué pasa? Luego de eso vemos que los otros valores son tan pequeños que no puedo rechazar H0, no rechazo H0. Entonces, sin necesidad de hacer la misma interpretación detallada que en el caso anterior, porque es lo mismo, o sea, es la misma mecánica que en el caso de la FAC, ¿qué puedo decir? Sobre todo como este último valor tiene para J igual 3 un valor que se sale de los intervalos de confianza, entonces yo puedo asumir que tengo un AR3. ¿Sí? Entonces esa sería mi mayor apuesta. Apostaría que esto es un AR3. ¿Por qué AR3? Porque estoy sacando la función de autocorrelación parcial. ¿Sí? Entonces, como pueden ver ya en la práctica, es casi lo mismo que con el MA, sino que con el AR. Entonces aquí tenemos el punto de corte y ese punto de corte me dice, muy bien, tengo un AR3. ¿Sí? Esa es entonces la idea básica de esto. Y de hecho, como les decía, ¿no? Aquí ya, como les decía, ¿no? Se puede notar que la FACP muestra valores que quedan dentro de los intervalos de confianza para J mayor a 3, estos de aquí. ¿Ya? Y por ende se sugiere que la serie YT sigue un proceso AR3. Ups, disculpen, me salté mucho. Entonces recuerden cuál es el proceso AR3. YT depende de una constante y luego de Φ1 YT-1, Φ2 YT-2, Φ3 YT-3. Si quieren, para más o menos interpretar, uno podría decir, a ver, en un AR3, si yo hago una regresión que más o menos trate, recuerden que esto es teórico, ¿no? Esto aquí es teórico. Si yo hago una regresión MCO que trate de estimar esto, ¿cómo se vería? Entonces se vería, en vez de C, podemos ponerle que es una C estimada, y en vez de los phi podemos poner los alfas. En este caso sería alfa 1, 3, 3 porque son tres coeficientes. Alfa 1, 3, YT menos 1, más alfa 2, 3, YT menos 2, más alfa 3, 3, YT menos 3. Estimado, entonces pongo un gorro en Y también. Entonces, ¿qué es lo que sé? Ah, y estos todos son estimados, ¿no? Alfa es estimado, alfa 2 también y alfa 3 también. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que la estimación de la FAC-P es este último alfa 3. O sea, este alfa 3 que estimaríamos con mínimos cuadrados ordinarios, ese representa la altura de esta barrita. O sea, ese es el alfa 3, 3. Entonces, si realmente la serie sigue un AR3, entonces, es de esperar que yo si hago una regresión MCO o mínimos cuadrados ordinarios de Y contra YT-1, YT-2 y YT-3, entonces este término de aquí, este de aquí, va a ser representativo, va a ser un valor diferente de cero.
Ahora, si yo hiciera una regresión con otro término más, o sea, digamos que tuviera un alfa 4, yt menos 4, ese alfa 4 debería ser muy pequeño, casi cero, como lo que estamos viendo en este caso. Miren, aquí esto es casi cero. Entonces, este alfa 4 debe ser casi cero. ¿Por qué? Porque si el proceso real es un AR3, cualquier nuevo retardo que le ponga a la regresión no debería aportarme. Y si me aporta mucho, entonces ya no es un AR3, sino un AR4. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la intuición de la función de autocorrelación parcial. ¿Ya? Entonces, ya mismo vamos a ver la plantilla. Solo mostrarles lo que ya sabíamos. Esto es, si bien es exactamente lo mismo que en el caso MA, pero con el AR. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, la primera barra con J igual a 1 se sale de los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué podemos decir? La hipótesis nula es que esto sea un AR P menor a 1, que obviamente la única opción es 0. Recuerden que un AR 0 es un ruido blanco. O sea, YT sería igual solo a epsilon t, tal vez con constante. Entonces esto no es ruido blanco. Entonces en este caso, como esto se sale, esta es la hipótesis nula que rechazo. O sea, rechazo esta hipótesis nula y me quedo con la alternativa de que AR es, la serie sigue un AR con P mayor a 0. Luego, vemos en J igual 2 que la barra se sale. Como se sale, puedo nuevamente rechazar la hipótesis nula, en este caso de que el AR es de un P menor o igual a 1, y tengo la hipótesis alternativa de que es un AR P mayor a 1. Luego voy hasta la 3, ¿y qué veo? También se sale, entonces rechazo la hipótesis de AR P menor o igual a 2, y me quedo con la alternativa de que es un AR P mayor a 2. Luego en la 4 ya no se sale, entonces ya no puedo rechazar la hipótesis nula, se va la alternativa, y me dice, ok, tengo un ARP menor o igual a 3, pero al mismo tiempo tengo que ARP debe ser mayor a 2. Conclusión, AR debe ser de orden 3. ¿Sí? Pero ya en la práctica, repito, no hacemos esto paso a paso, sino que vemos el último, vemos hasta dónde llega el último y si se sale suficientemente, en una distancia lo suficientemente amplia, ya podemos decir que es un A3, sin necesidad de estar viendo uno por uno. ¿Ya? Pero esta sería, digamos, la interpretación súper, súper rigurosa, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos esto y podemos, a ver, un segundito aquí. A ver, un segundito, disculpen. Ya, aquí nada más un segundo porque mi lámina tiene un error en el título. Este título. Ya, disculpen. Ya, ya, perdonen, ¿no? Ahí teníamos un pequeño error en el título de la lámina. Ya lo corrijo y lo actualizo en nuestro material de clase. Muy bien, continuemos. Ahora, ¿qué pasaría si en cambio vemos otra FAC P, pero ahora con la siguiente estructura? Entonces tenemos aquí la función de autocorrelación parcial, en donde la primera barra se sale, el 1, bueno, eso sabemos que siempre pasa. Luego vemos que la primera se sale, luego la segunda se sale, luego la tercera parece que no, luego la cuarta se sale bastante, luego la quinta parece que no, y luego la sexta otra vez se sale y así. Entonces, en este caso, si vemos, por ejemplo, la última se sale y también la 4 se sale, entonces, y también la 2, perdón, se sale. Entonces aquí no estamos claros si es un AR6, que sería lo más coherente, o tal vez un AR4 o un AR2, ¿sí? O sea, si fuéramos rigurosos, pensaríamos que es un AR6, pero este patrón ya nos debe hacer preocuparnos porque no es un claro corte, ¿no? No es que vemos que hay un corte en 2 o en 3 y luego se acabó. Vemos que a ratos se va y a ratos vuelve. Este tipo de comportamientos, ¿sí? Eh, obviamente se vuelven más complejos de interpretar, ¿no? De hecho, ¿qué podemos decir? Dice que se puede notar que la función de autocorrelación parcial muestra valores que salen de los intervalos de confianza para varios valores de M analizados. ¿Sí? O sea, el 2, como les decía, el 4, el 6 y pueden ser muchos más. ¿Ya? Esto de aquí, esto de aquí ya no se puede identificar como un componente AR. ¿Sí? Aquí no puede identificarse un componente AR. De hecho, más bien lo que estaríamos viendo es un MA3. ¿Sí? Es más, yo construí a propósito este gráfico usando un MA3. O sea, hice la simulación de un MA3, ¿sí? Un MA3, y ese MA3 me genera esta gráfica. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué resulta ser que si yo tengo la función de autocorrelación parcial, pero de un MA, a diferencia de un AR, aquí empiezo a ver estas fluctuaciones y sobre todo veo que no hay un punto de corte claro, ¿ya? ¿Por qué pasa esto?
por algo parecido a lo que teníamos en el caso de la FAC. Recordemos que si la serie es invertible, el MA3 equivale a un AR infinito. ¿Sí? Entonces recuerden qué significa invertible. Invertible significa que ustedes pueden tomar y despejar la Y de un matriz. Entonces resulta ser que si el matriz es invertible, este matriz se puede representar como un AR infinito. ¿Y eso qué significa? Que al ser un AR infinito, puede pasar que esto no se cae y se puede mantener con un valor diferente de cero por muchos periodos, ¿sí? Y nosotros podríamos cometer el error de creer que es un AR cuando en realidad es un MA, ¿sí? Entonces, aquí es igual bien parecido a lo que pasaba con la FAC. Si la FAC-P no cae de inmediato y empezamos a ver que la FAC-P muestra algún comportamiento irregular donde a cada rato tenemos valores que se salen de los intervalos, lo más probable es que esto no sea un AR, ¿sí? Esto no sea un AR, sino que sea más bien un MA. Y entonces nos tocaría volver a revisar la función de autocorrelación, la FAC, no la FAC-P. ¿Sí? Entonces, en esencia, colegas, es tener exactamente el caso contrario y el análisis contrario al que hacíamos con el FAC. ¿Sí? Que ya lo vamos a hacer en un segundo. Nada más quería mostrarles esto. Entonces, ya saben que en el caso de la FAC-P, o sea, la FAC-P definitivamente nos ayuda para encontrar componente AR, pero no ayuda a encontrar componente MA. O sea, si vemos algo así, esto probablemente es un MA y toca usar la otra herramienta. Y bueno, finalmente, antes de ya pasar a la aplicación, los gráficos de autocorrelación parcial contra los retardos, ¿sí? Incluyendo también los intervalos de confianza, también forman parte del correlograma de una serie temporal. O sea, cuando ustedes construyen el correlograma, no solo construyen el FAC, sino también el FAC-P, ¿sí? El FAC-P, ¿ya? Voy a repetir una vez más, no se olviden esto. ¿Cuál es la idea de la FAC-P? Que si yo hago una estimación de Y, T, hago una regresión, YT contra una constante, alfa 1, YT menos 1, más alfa 2, YT menos 2, más puntos suspensivos, más hasta llegar a un perdón, alfa no, hasta llegar a un alfa M, YT menos M, ¿sí? Y como este es el máximo número de retardos que tiene, entonces aquí le ponemos una M a las alfas, ¿ya? Entonces yo hago una regresión de este tipo por MCO, mínimos cuadrados ordinarios, en donde digo que el valor de estimado o la predicción de Y, tomando en cuenta los retardos, va a ser la constante, este alfa y este alfa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que el último coeficiente es el valor que tomará la FAC-P. FAC-P para J igual M, ¿sí? Para después de M periodos. Entonces aquí recuerden, logramos, gracias a esta regresión y gracias a que tomamos el último coeficiente, logramos eliminar todos los efectos intermedios, ¿sí? Entonces no nos olvidemos nunca de eso, ¿sí? No nos olvidemos. Eso es lo que hace internamente el software, ¿sí? Entonces el software internamente calcula las respectivas regresiones y solo nos da una barrita con el valor del último coeficiente, aprovechando que los anteriores coeficientes ya eliminaron el efecto intermedio. ¿Sí? Entonces, la extensión que nosotros tenemos de Real Statistics Using Excel se encarga de obtener el correlograma de la FACP. ¿Sí? O sea, ya en la práctica no tenemos que preocuparnos mucho de estar haciendo ese cálculo, ¿no? Pero también lo vamos a hacer a mano. O sea, lo vamos a hacer de las dos formas, a mano y con la extensión. Pero obviamente a futuro ya nos quedamos solo con la extensión. Entonces, una opción es usar la función PACF, o sea, Partial Autocorrelation Function, o sea, la misma extensión de Real Statistics tiene una función para esto, pero obviamente es mucho más fácil ir al menú respectivo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que vamos al menú, ustedes ya conocen este menú, vamos a series temporales, correlograma, y en correlograma toca escoger la opción Partial Autocorrelation Function. ¿Sí? Entonces esta es la contracara de la ACF. Pues la ACF o la Autocorrelation Function tiene los efectos intermedios, la Partial Autocorrelation Function ya no tiene los efectos intermedios. ¿Ok? Ahora, una pequeña observación técnica, ya nada más una observación técnica. Cabe indicar que en el cálculo de esta autocorrelación parcial, ¿sí? Real Statistics difiere al cálculo manual un poco, ¿ya? Porque se emplea una definición de autocorrelación parcial de orden J de este estilo, ¿ya? Esta expresión es
como quien dice, la correlación entre los residuos de la regresión de y sobre yt menos 1 hasta yt menos j más 1 con los residuos de yt menos j sobre lo mismo, yt menos j hasta yt menos j más 1. Es decir, para no complicarles la vida, ¿ya? Internamente, la extensión hace una ligera modificación a la estimación y más bien compara residuos de regresiones, ¿ya? Eso a nosotros no nos va a preocupar, la interpretación sigue siendo la misma, ¿sí? Solo difieren un poco los valores, ¿ya? Recuerden que quien programó todo esto es un matemático que se encargó ya de verificar que los cálculos estén bien y entonces nosotros no nos vamos a preocupar mucho de eso. Pero hay que tomar en cuenta que puede haber esa pequeña diferencia entre la estimación manual y la estimación con el software. ¿Ok? Dicho eso, colegas, entonces ya estamos listos para pasar. Sí, déjenme ver si aquí hay algo más. No, ya nos vamos a los ejemplos. Entonces, vamos ahora sí a los ejemplos. Vamos a ver aquí la función de autocorrelación parcial para un AR3. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? La simulación del mismo AR3 que nosotros teníamos, bueno, que está acá, ¿no? Pero la misma idea de antes, ¿no? Ya saben ustedes, ya hemos hecho varias veces estas simulaciones. Entonces aquí tenemos YT, que depende de una constante, Φ1, YT-1, Φ2, YT-2, Φ3, YT-3 y ruido blanco. Entonces aquí están los valores de la constante, Φ1, Φ2, Φ3. Y bueno, de paso calculamos, bueno, y sigma recuerden que es la varianza, la desviación estándar del ruido blanco. Y también tenemos el cálculo de la media. No se olviden que en un proceso AR, la media o el valor esperado de YT teórico es igual a C sobre 1 menos Φ1 menos Φ2 menos Φ3. Esto lo hemos obtenido incluso por las propiedades de las ecuaciones de indiferencia o los polinomios de retardo. Sí, eso ya lo hemos visto antes. Entonces, eso está calculado aquí, ¿no? Entonces, aquí está calculado justamente la constante sobre 1 menos Φ1 menos Φ2 menos Φ3. Ya, entonces, esta es la esperanza teórica. Listo. Luego de eso, nosotros, recuerden, aquí hacemos la estimación de YT. Entonces, aquí está en esta hojita de Excel, en esta columna, ustedes tienen todas las estimaciones que hacemos, ¿no? Entonces, miren cómo se construye la estimación. K2 es la constante, más K3, que es Φ1, multiplicado por B22, que es el primer retardo de YT, más K4, que es la constante Φ2, por B21, que es el segundo retardo de Y, más K5, que es Φ3, por el tercer retardo de Y, que es B20, y más I23, que es el ruido blanco, ¿sí? ¿Y cómo se estima el ruido blanco? Ya hemos visto un montón de veces esto, con la función inversa normal aleatoria, ¿sí? Con la función inversa normal combinada con la función aleatoria. Listo. Y luego simplemente corremos. Entonces aquí ustedes pueden ver que se corre la función. Entonces tenemos al final 1000 simulaciones de YT, aunque las primeras tres les hemos puesto 1. ¿Por qué? Para alimentar el modelo, ¿no? Recuerden que al inicio toca poner unos valores iniciales, unos valores por defecto para que este modelo funcione, ¿sí? Para poder hacer las simulaciones. ¿Qué es lo que tenemos al lado? Lo que tenemos al lado, colegas, no es más que el primer retardo de esta serie. Recuerden que el primer retardo es coger el valor inmediato anterior. El segundo retardo es coger valores 2 periodos para atrás. El tercer retardo, cuarto, quinto y sexto retardos con la misma lógica, ¿no? El sexto retardo cogiendo 6 valores hacia atrás. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular de forma primeramente manual la función de autocorrelación parcial, ¿sí? El procedimiento manual. Y luego vamos a ir al procedimiento automático, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Miren que aquí tengo un cuadrito que dice estimación lineal, ¿sí? Estimación lineal. Entonces, voy a mover esto aquí. ¿Qué hace la función estimación lineal? Esto ya lo hemos visto antes, pero no está de más recordar. Veamos un poco la función estimación lineal. Estimación lineal, colegas, nunca olviden, esta de aquí es la línea o la función de Excel que permite hacer una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, regresión MCO. ¿Sí? Entonces ustedes hacen una regresión MCO por medio del comando estimación lineal. ¿Ya? Entonces miremos que tiene esta primera regresión lineal. Conocidos Y o valores de Y, ¿qué tiene como valores de Y? Fíjense que dice del B21 al B1009. ¿Cuál es el B21? Es este valor, desde el B21.
hasta el B1009, o sea, toda la serie de Y. ¿Sí? Eso está aquí, en Y. Luego, en donde dice conocido X, ¿qué está? Pueden ustedes ver que en conocido X está C21 hasta C19. ¿Cuál es? El primer retardo de Y. Ahí está seno, C, y aquí va desde el 21, de nuevo hasta el 1019. Le pedimos que nos ponga una constante y no le pedimos que arroje estadísticos. Recuerde que si es que ustedes ponen stats diferente a 0, les da algunos estadísticos de la regresión. ¿Sí? Entonces, volvamos a calcular, no hay problema. Estimación, para que se vea mucho mejor todavía, ¿no? Estimación lineal, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar la Y, los valores de y seleccionamos los valores de X, que en este caso es YT-1, y le pedimos que nos ponga constante, y bueno, dejemos los estadísticos a ver qué pasa, para recordar un poco. Entonces miren cómo aquí nos arroja varios valores, ¿no? Los coeficientes y algunos estadísticos, incluyendo el tamaño de la muestra y demás. Pero como no quiero estadísticos para que no perdamos el tiempo, dejémoslo en 0 y ya nos da solamente estos dos valores. Interpretemos qué son esos dos valores. Lo que estamos haciendo aquí, colegas, es una regresión en donde YT o YT más 1, ¿sí? Estamos haciendo igual a una constante más un alfa 1 de YT menos, sí, pongamos YT nomás. Da lo mismo, ¿no? Si ustedes hacen YT más 1 o YT. Solo hay que mover los T's. Entonces voy a hacer de YT contra YT menos 1. Y este alfa y este C son estimados por mínimos cuadrados ordinarios. Como aquí, si es que somos rigurosos, aquí tendría que ir un error estimado. Como no estoy poniendo el error estimado, entonces aquí va la estimación de Y o la predicción de Y. Por eso es que hablamos de predicción, la predicción de Y por MCO. Esta es la regresión que estamos haciendo. Es una regresión en donde la constante sale, si no me equivoco, déjenme ver un segundito. Solo hay que tomar en cuenta que los coeficientes salen en orden inverso, ¿no? Eh, 0,80 y algo. Solo quiero ver si estoy bien. 0,8, 0,44. Sí, estoy bien ya. Ok, entonces, este coeficiente, me voy a llevar esto a la pantalla, sí, más fácil, porque si no me va a faltar espacio y se va a confundir todo. Ya. Pues aquí está, no quiero interpretar estos resultados. Esta es la estimación lineal. Esta es la regresión que estoy estimando. Entonces, ¿cuál es la regresión que estoy estimando? YT igual. La constante aquí es 2,0903 más, y alfa 1 es 0,893 YT menos 1. Esta es la regresión. Esta es la regresión que estamos estimando. Esta regresión, ¿de dónde sale? Es la regresión en donde yo estoy comparando YT contra YT menos 1. ¿Dónde está esa comparación? Recuerden, volvamos a nuestra función para ver los valores. YT es esto que está aquí en recuadro azul y YT menos 1 es lo que está en recuadro rojo. Es como que dijera YT es y YT menos 1 es la X, o YT es la variable dependiente y YT menos 1 es la variable independiente de esta regresión. ¿Sí? Como aquí. YT es la variable dependiente, y YT menos 1 es la variable independiente. ¿Ya? Entonces esto es una estimación MCO. Mínimos cuadrados ordinarios. Una regresión, la regresión que se aprende en econometría 1. ¿Sí? Pero con la pequeña salvedad de que yo necesito para que la regresión salga, que todo se tome desde un mismo tamaño de muestra. ¿Sí? Por eso es que ustedes pueden ver que el primer valor no lo he usado en esta regresión. Lo usé desde el segundo. ¿Ya? Lo usé desde el segundo. Si es que mi tamaño de muestra es lo suficientemente grande, esto no es importante. ¿Sí? En este caso, como yo hice una simulación de 1000 valores, no es muy grave que el primero no lo incluyamos. ¿Sí? Y solo me quedo con los valores en donde tenemos muestra completa para la variable dependiente y la independiente. ¿Ya? Eso primero. Segundo, cuando ustedes usan la función estimación lineal, lo primero que les arroja la regresión de Excel es el último coeficiente y luego el coeficiente anterior. Entonces, en este caso, esta sería la interpretación. De hecho, me da ganas, si me permiten, voy a escribir esta regresión aquí porque si no está muy botado esto. Entonces vamos a escribir la regresión, ¿ya? Para que tengamos también en nuestra plantilla de Excel.
Pero esta es la primera regresión que se estimó, ¿no? Entonces sería, es una regresión con esta estructura, ¿no? Entonces en vez de phi usamos la letra griega alfa, ¿sí? Alfa 1. Y este es un yt estimado. Entonces, permítame solo un segundo, pongo aquí el estimado. Entonces este es un yt estimado. Este es un c estimado, una constante estimada. Y este es un alfa estimado. Ya me imagino tampoco de funcionar aquí. Entonces voy a copiar esto mejor. Un segundo nada más, disculpe. No, 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 alfa mismo. A ver, disculpen, debí haber puesto esto también en la plantilla, pero no se me ocurrió. Pues aquí estaría alfa. Ya. Y como esta regresión solo es de yt contra yt menos 1, este va a ser un alfa subíndice 1, superíndice 1. Y ya está. Entonces, esto de aquí, según nuestro cuadrito, según esta primera estimación lineal, si ven aquí está la estimación lineal, esto es igual, como les decía, la constante 3. eh, bueno, aquí tomen en cuenta un segundo, ¿no? Esto va a cambiar según cómo se actualiza el Excel, ¿no? ¿Sí? Esto va a cambiar según cómo se actualiza el Excel. La constante, como ven, cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque hay ruido blanco. Entonces, el ruido blanco hace que en cada actualización cambie la constante. ¿Qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es el último coeficiente, fíjense. 0,85 sigue siendo más o menos, ¿no? Tiene cambios, ¿no? 0,857, 0,85, 0,81, pero más o menos se queda estable en 0,8 algo. ¿Ya? Entonces, vamos más bien a poner aquí, esto es aproximadamente la misma constante. Entonces, otra vez la constante. Creo que por eso era que no puse la regresión. Bueno, no importa. Constante más 0,8 algo y t menos 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Este es el último coeficiente de esta regresión. Este 0,8 corresponde a este 0,8 con ligeros cambios porque recuerden que estamos con un ruido blanco de por medio que eso hace que fluctúe. A veces, miren, 0,87, 0,88, 0,86, entonces este valor, ¿sí? Va a ir fluctuando dependiendo, ¿no? De cómo se vaya moviendo el ruido blanco. Pero esa es la estructura básica. Veamos la siguiente regresión. Aquí dicen que hay una regresión con 3 coeficientes. Veamos qué coeficientes están aquí en esta estimación lineal. Entonces tenemos un recuadro en azul. El recuadro en azul es nuevamente YT. Esa es nuestra variable dependiente. Pero ahora miren contra quién hacemos la regresión. La regresión se hace contra C22 hasta D1019, o sea, contra este recuadro en rojo, que ya se imaginan que llega hasta el final. Es decir, ahora es una regresión de YT contra YT-1 y YT-2. Entonces, esta nueva regresión tiene otra estructura. Tiene una estructura un poquito diferente. Entonces, volvamos a hacer acá abajo. Entonces, saquémosla, ¿no? Sería más estimación lineal. Entonces, siempre no se olviden, ¿no? Que estimación lineal es para hacer una regresión por mínimos cuadrados. Estimación lineal, mi variable dependiente, la y, va a ser en este caso yt, yt. Y las variables independientes van a ser yt-1 y yt-2. Entonces, cuando ustedes recogen dos columnas de Excel, ya Excel reconoce que son dos variables. Cada columna es una variable distinta. ¿Sí? Entonces, ya lo reconoce Excel. Le pedimos que sí tenga constante, no pedimos los estadísticos, y ahí nos queda estos tres valores, donde pueden ver que está el 0,442, el 0,461 y el 1,93, que seguramente si volvemos a hacer actualización de Excel van a cambiar, pero el primero no cambia mucho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretaríamos estos nuevos coeficientes de la regresión lineal? ¿Ya? Entonces, interpretemos estos nuevos coeficientes. Entonces, ¿cómo se ve la regresión ahora? Esta es una regresión en donde ahora estoy haciendo que YT, ¿sí? Estimado, o la predicción de YT, sea igual a una constante más alfa 1 YT-1 más alfa 2 YT-2, ¿sí? Estimados. ¿Ya? Entonces, aquí me olvidó de poner un 1. Entonces, miren, este 1 que está como superíndice surge porque solo usé un regresor. En cambio, aquí tengo dos regresores.
y menos 1 y y menos 2. Por tanto, aquí le pongo un alfa 2. 2. Listo. Entonces, esta es la regresión. Y escribiendo ya con números, ¿qué es lo que dice? YT es igual. La constante aquí es el último término, 1,70, más el alfa 1 o el coeficiente 1 es el de la mitad, 0,445 YT menos 1. Y más el alfa 2 es el último, es el primer valor, 0,468 YT menos 2. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la correspondencia es este, ¿no? Esta es la constante. Este término de aquí es el último. Y el otro que tenemos es este de aquí, que es el intermedio. ¿Sí? Entonces están al revés. Ya están al revés. Listo. Entonces ya tenemos eso. ¿Sí? Entonces 1,70 es la constante, 0,44 es el vínculo de y-1 contra y y 0,468 es el vínculo de y-2 contra y. Este último valor es el que nos interesa. Entonces, miren, este es el vínculo entre y y-2, dejando de lado el efecto de y-1. O sea, y-1 desaparece. ¿Por qué? Porque ese y-1 ya está recogido en este coeficiente. Entonces, esto de aquí, este 0,468, es nuestra función de autocorrelación parcial. Lo que antes era este 0,893, ¿sí? Entonces, este sería nuestra FAC P para J igual 1, primer retardo, una distancia temporal de 1. Y este otro sería nuestro FAC-P para J igual 2, porque hay una distancia 2 entre la y la y menos 2. Y eso mismo es lo que tenemos aquí. Entonces ahí pueden ver que este 0,468, si bien es cierto, va a cambiar cuando actualicemos el Excel, pero más o menos se queda el 0,4. ¿Sí? Entonces como que se queda el 0,4. ¿Ya? Los otros dos no nos interesan. Entonces, si quisiéramos escribir esta segunda regresión, ¿cómo se vería? Más o menos de esta forma, ¿no? Entonces voy a escribir la segunda regresión. Entonces, ahora la segunda regresión tendría 2, porque ahora van a llegar a 2 retardos. Entonces sería más background no, gorro primero. Gorro. Ecuación, acento, gorro, ¿ya? Alfa, alfa sub 2, superíndice, superíndice 2, ¿ya? Por y sub t menos 2, ¿ya? Entonces, esta es la nueva regresión, la regresión 2. Y en esta regresión 2 que tenemos, una constante más el alfa 1 que no nos interesa, background. Ese es el efecto intermedio, ¿no? Alfa 1, disculpe, primero es el GOR. Ya. Ecuación, acento, GOR. Ya. O sea que sería alfa sub 1 a 94, 2, y sub t menos 1, más, y aquí viene el tema. El último coeficiente es 0,492. 0,4. Entonces podremos decir que aquí está un 0,4 puntos suspensivos y menos 2. Menos 2. Listo. Esa es entonces, colegas, la función de autocorrelación, o sea, el último término, ¿no? Entonces, en la primera regresión es una regresión simplemente de y contra y menos 1. Entonces, el primer coeficiente es directamente la función de autocorrelación parcial. En la segunda regresión es una regresión de y contra y menos 1 y y menos 2. Por tanto, la función de autocorrelación parcial viene dada por el último coeficiente de 0,492. No me interesan los intermedios porque esos intermedios justamente borran el efecto que no me interesa. ¿Ya? Hagamos un último ejemplo para ya dejar esto casi que consolidado. ¿Cómo se ve la tercera regresión? Entonces, la tercera regresión, si la vemos, está haciendo ¿qué cosa? Una comparación o una regresión de y como la variable dependiente, y menos 1, menos 2 y menos 3 como las variables dependientes. ¿Sí? Entonces, esa es la regresión. Resultado de esa regresión tenemos este número de coeficientes, ¿no? Que bueno, solo por mostrar el cálculo, no es más, estimación lineal,
Entonces, en estimación lineal, estamos diciendo que en Y, la variable dependiente, vamos a seleccionar Y menos P, ¿no? Entonces va a seleccionarse Y. Fíjense, selecciono Y de tal manera que sé que todos van a tener observación, ¿no? Y menos 1, Y menos 2 y Y menos 3, no va a haber vacíos. Selecciono y en los X conocidos selecciono Y menos 1, menos 2 y menos 3, sabiendo que Excel va a reconocer a cada columna como una nueva variable independiente. Entonces son tres variables independientes, tres regresores. De nuevo le pido constante y que no me arroje ningún estadístico. Y aquí está la regresión. Es la misma que está ahí arriba, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que tenemos estos 0,28, 0,25, 0,35 y 2,02. Entonces vamos a interpretar este último caso. Ya, un segundito, ¿dónde se pegaría? Aquí está. Ya. Pues vamos a interpretar esta última fila de valores. Entonces aquí tenemos una nueva regresión, en donde, ¿cuál fue la regresión? Hicimos la regresión de YT estimado, o predicción de YT, igual a la constante estimada más un alfa 1 de YT menos 1, más un alfa 2 de YT menos 2, y más un alfa 3 de YT menos 3, porque usamos hasta YT menos 3 en la regresión. Como todos son estimados por MCO, siempre recuerden eso, estamos usando mínimos cuadrados ordinarios, entonces aquí van los gorros, ¿ya? Y como estamos usando ahora tres regresores o tres independientes, aquí le ponemos el superíndice 3, ¿sí? Esta es la regresión. Y con números, ¿cómo se vería? Entonces sería YT, gorro, igual. La constante es, recuerden, esto está siempre al revés. Entonces la constante es 2,02 más el alfa 1 que es 0,355, YT menos 1, más el alfa 2 que sería 0,256 YT menos 2, y más el alfa 3 que es 0,287 YT menos 3. Entonces, miren, aquí tengo una regresión en donde dice ¿qué dice? La regresión de YT contra una constante, YT menos 1, YT menos 2, YT menos 3. ¿Ya? Si hay algún ruido de fondo, les pido disculpas. Como estoy grabando en vivo, puede que haya ruidos. Ojalá no sean muchos. Entonces decíamos, ¿no? Tenemos una regresión de YT contra una constante, YT menos 1, YT menos 2, YT menos 3. ¿Cuál es la función de autocorrelación parcial? Es el último coeficiente, que bueno, en el caso de nuestro cuadrito de Excel es el primero, ¿sí? Lo arroja al revés. Entonces esta es nuestra función de autocorrelación parcial para J igual 3, porque hay una distancia de 3 periodos entre YT y YT menos 3, ¿sí? Entonces, eh, como no quiero volver a escribir en esta hoja, por ahora voy a pegarle más bien una captura de pantalla de la fórmula, ¿ya? Después le paso, fuera de video ahí le pasaré ya a mano, ¿no? Entonces aquí tenemos esta, que sería la pack de orden 3, ¿no? Ya, entonces déjenme, le dejo aquí. Ya cuando salga del video, ahí me encargaré de escribir, porque si no me demoro mucho en escribiendo en el editor de ecuaciones. Pero esa sería la siguiente regresión. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos notar de todos los cálculos que estamos haciendo? ¿Ya? Que en esencia la FACP se construye a partir de regresiones, simples regresiones. Hasta la regresión 3 vemos que tiene un valor de 0,28, ¿no? Que ya saben, si le vamos cambiando o actualizando el Excel, va moviéndose, ¿no? Entonces ya no es 0,28, sino puede ser 0,24, puede ser 0,27, ¿sí? Aquí está el valor, o puede ser 0,29, pero más o menos ya es estable en 0,2, 0,2 algo, ¿ya? Miren lo que pasa ya con la cuarta regresión, ¿sí? La cuarta regresión. ¿Qué es lo que hace? Ya no voy a repetir todo el procedimiento, sino más rápido. Esta vez es una regresión igualmente MCO. Nunca olviden, estimación lineal calcula regresión MCO, o mínimos cuadrados, la que aprendieron en econometría 1. ¿Y qué estamos haciendo? Como variable dependiente, nuevamente la Y, ¿sí? Pueden ver que la Y está en azul. Y como variables independientes ahora son los cuatro primeros retardos, y-1, y-2, y-3, y-4. Ya saben, cada columna Excel la interpreta como un retardo, como un regresor distinto, una variable independiente distinta. Igual le pedimos constante y no las estadísticas. Cuando se corre ese comando, ¿qué obtenemos? Lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Esta última fila que vamos a interpretar, que me la voy a llevar, que es de la regresión 4, ¿no?
Entonces, esto de aquí. Entonces, permítanme un segundo nada más. Eso se copió acá. Ya, entonces, ¿cómo interpretamos esta última regresión? La regresión 4. Ya hemos repetido tantas veces este procedimiento que espero que ya no sea nada del otro mundo. Entonces, cuando tenemos cuando tenemos estos 4 términos, ¿qué regresión estamos haciendo? Sabemos que es una regresión de YT estimado igual a una constante estimada más un alfa 1 YT menos 1 más un alfa 2 YT menos 2 más un alfa 3 YT menos 3 y más un alfa 4 YT menos 4, todo por mínimos cuadrados ordinarios. Y como son estimados, les pongo gorro, si no creeríamos que son teóricos. Y ponemos aquí el superíndice 4 para indicar que son 4 términos. Los 4, 4, 4 y 4. ¿Sí? ¿Cómo se ve reemplazando los números? Sería y gorro t igual la constante, ya saben que siempre es el último término, sale al revés, 1,62, más phi1 sería 0,37, y et menos 1, más el siguiente término es 0,35, y et menos 2, más 0,316, y et menos 3, y más el último que es, bueno, salió menos 0,054, y et menos 4. En este caso, ¿cuál es la función de autocorrelación parcial? Este último término con el menos, ¿sí? Esa es nuestra función de autocorrelación parcial para j igual 4 porque tenemos 4 periodos entre yt y yt menos 4. Entonces sería la interpretación. Igualmente, para no perder tiempo, le voy a mandar como captura a nuestro Excel y después ya me encargaré fuera de video de escribirlo, ya de escribirlo de forma mucho más con editor de ecuaciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué logramos ver en este último ejemplo? El coeficiente. El coeficiente, colegas, se acerca mucho más a cero que los casos anteriores. O sea, tenemos un coeficiente, como pueden ver, de menos 0,054. ¿Sí? Este de aquí, menos 0,054. Es un coeficiente muy cercano a cero. No es cero exactamente, pero es muy cercano. ¿Eso qué trata de decirnos? Trata de decirnos que, bueno, resulta ser que ya para el cuarto retardo, el coeficiente no parece muy significativo. Pues miren cómo cae, ¿no? Estábamos con 0,8, 0,4, 0,2 y luego se cae a menos 0,054. ¿Sí? Recuerden siempre, este es el último coeficiente que arroja la regresión MCO de Excel. Miren qué pasa con el quinto coeficiente. Menos 0,000, o sea, básicamente no hay valor ahí. Y con el sexto coeficiente menos 0,041, o sea, son valores muy bajitos. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo para construir nuestra función de autocorrelación parcial. ¿Cómo se construye esta función de autocorrelación? Nos concentramos solo en los últimos coeficientes, estos de aquí, coeficientes del último retardo, y nos olvidamos del resto, porque estos son los efectos intermedios que queremos eliminar. Entonces nos olvidamos de los efectos intermedios que están aquí, ¿sí? No nos interesa. Y solamente nos enfocamos en esta primera columna que tiene los últimos coeficientes, ¿ya? Y graficamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ustedes pueden ver que esta es una grafiquita de Excel en donde estos valores, ¿sí? ¿A qué corresponden? Vamos a ver, ¿no? Fac P para 3, ya. Entonces vamos a seleccionar datos solo para ver qué valores estamos tomando para la gráfica. Autocorrelación parcial. Bueno, está aquí tomada, ¿no? Ya. Entonces está aquí al lado, disculpe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bajemos un poquito el zoom. Más, ya. Ajá. Disculpen. Disculpen tanto lío, ¿no? Ya. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo se construye esta gráfica? Miren lo que hice aquí. Aquí está la M. Esta M es nada más que la distancia, ¿no? La M es la distancia. Es como el J. Es lo mismo, es como el J, sino que, bueno, le puse M para seguir la notación de Hamilton. Entonces, aquí están, ¿qué cosa? Los alfas. Estos alfas que se supone son los últimos coeficientes de las regresiones. Estos alfas, ¿no? Este alfa de aquí, el alfa 4, por ejemplo, con amarillo. El alfa 4 para una regresión con 4 términos, el alfa 3 para una regresión con 3 términos, el alfa 2 para una regresión con 2 términos, ese sí le he resaltado, y el alfa 1 para una regresión con un término. ¿Ya? Que de hecho, si se fijan, bueno, el primero para alfa 0 siempre es 1. Y para estos otros valores, si se fijan, no son más
que este primer valor, esta columnita de aquí. Sí, es la misma columnita que nosotros estábamos viendo, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí están los valores de esa columnita. Son los mismos. 0,47, 0,29, que es el mismo que está acá. Son los mismos, ¿ya? Son exactamente los mismos. Sino que los puse aquí al lado para hacer la grafiquita. Entonces, aquí pueden ver que están las autocorrelaciones parciales. ¿Sí? Entonces, estos valores son los coeficientes del último retardo de esas regresiones, ¿ya? Y al lado ustedes pueden ver que están los intervalos de confianza, límite inferior y límite superior. Y siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque no es más de sacar el S47, en este caso estoy usando 1,96, ya saben, porque es al 95% de confianza, usualmente es el 1,96, por la raíz de 1 sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? 1 sobre el tamaño de la muestra y ya está. Entonces, aquí tenemos, colegas, la gráfica de todo el procedimiento que hemos hecho. Entonces, cada una de estas barritas, ¿sí? Representa esos últimos coeficientes de las regresiones. Por ejemplo, esta primera barrita sería el alfa 1, 1, el coeficiente de una regresión de YT contra YT menos 1. ¿Eh? Esta otra sería el alfa 2, 2, el último coeficiente de una regresión de YT contra YT menos 1 y YT menos 2. Esta otra es la barrita alfa 3, 3, la regresión de YT contra YT menos 1, YT menos 2, YT menos 3 y cogemos el último coeficiente. Y esta otra barrita es alfa 4, 4. Hacemos una regresión de YT contra YT menos 1, YT menos 2, YT menos 3 y YT menos 4 y nos quedamos con el último coeficiente. O sea, en pocas palabras, estas barritas son estos últimos coeficientes que hemos estado señalando en todos estos ejemplos, ¿no? Entonces aquí está el último, el último, el último y el último coeficiente. No nos interesan los intermedios. Ya saben por qué. O sea, no queremos medir el efecto intermedio. Muy bien, resultado. Después de todo este procedimiento, ¿qué es lo que vemos? Vemos en este gráfico, colegas, esencialmente que las primeras 3 barras se salen de nuestro intervalo de confianza y ya desde la cuarta barra no se sale o se topa con las justas. ¿Sí? Entonces, como esta es la FACP, o sea, es la función de autocorrelación parcial, y veo que hay un corte abrupto en 3, en J igual 3, entonces yo puedo decir, sí, con cierta confianza, al menos 95% de confianza, que esto parece ser un R3. Y no es que parece, es un R3 porque ya sabemos que se construyó por simulación. ¿Y qué pasa si le actualizamos al Excel y hacemos que el ruido blanco genere aleatoriedad? Esa aleatoriedad existe. Miren aquí, por ejemplo. Esta barrita casi le topa al intervalo de confianza, pero no es lo suficientemente grande. Entonces puedo estar con la confianza de que es un A3. Actualicemos un poco más. Y si ven que por más que actualicemos, se mantiene ese patrón. ¿Cuál patrón? De que hasta el 3 tenemos barras que se pasan y luego ya no hay nada. Aquí en el 5 como que uno podría dudar, ¿no? Pero como no es lo suficientemente grande, mejor nos quedamos con el 3. ¿Sí? Y así se mantiene. Entonces, por más que le actualice al Excel, al final se mantiene, ¿no? Este patrón. Entonces ya sabemos que tenemos un AR3. Listo. Muy bien, ahora viene la siguiente interrogante. ¿Ya? ¿Hay que hacer todo este procedimiento en la práctica? Entonces ustedes saben que no. O sea, no vamos a hacer este procedimiento que yo he hecho en la práctica. Esto es para saber paso por paso cómo se calcula y ya ven si sale. Pero en la práctica usamos Real Statistics, usamos nuestra extensión de Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esto de aquí y voy a volver a calcular con Real Statistics. Bien, entonces vamos a calcular la función de autocorrelación parcial, pero ahora utilizando el paquete o el software de Excel, ¿ya? Para no hacer todos los pasos que hemos hecho aquí. Nunca más nunca van a necesitar hacerlos ustedes. Esto es más bien para entender de dónde sale y cómo se podría construir la gráfica a mano. ¿Sí? Y es importante porque con eso ustedes cuando vean la plantilla de Excel pueden ubicarse mejor la teoría. ¿Sí? Es como para eso nos sirven estas plantillas de Excel. Pero ahora saquemos el cálculo automático. Por cierto, aquí les dejo un enlace si quieren ver más detalles técnicos de la propia página de la extensión de Excel. ¿Sí? Por si acaso quieran ver más detalles técnicos. Pero no hace falta. Ya con lo que hemos visto creo que es suficiente. A menos que, bueno, puede haber gente que quiera profundizar más, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Cancelar. Vamos a complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools.
time series y nos vamos a correlograma. Correlograma. ¿Ok? ¿Cuál es el input range? La serie que queremos analizar. ¿Dónde está la serie que quiero analizar? Aquí está la serie. ¿Sí? Input range. Le pedimos que sea autocorrelación parcial. Partial autocorrelation function. ¿Sí? Lo contrario a la ACF. La ACF es la que vimos en el video anterior. ¿Cuántos retardos? Bueno, podemos pedir 6 retardos. Y el output range, recuerden que es la celda en la que va a salir los resultados, ¿no? Donde hayan dado clic, ahí va a salir. Entonces, en este caso sale en la celda Z3. ¿Ok? Y todo el procedimiento que nosotros hicimos paso a paso, el software lo hace de forma automática. ¿Sí? Se demora un poco, hay que darle paciencia, hay que tener paciencia, pero al final nos arroja el resultado. Entonces, aquí ustedes pueden ver que aquí está la gráfica que se parece muchísimo a la gráfica que nosotros hicimos, ¿no? No es exactamente igual, como les digo, la extensión de Excel usa otra fórmula, ¿sí? Otra formulación para sacar la FACP, pero en términos cualitativos son equivalentes, ¿sí? O sea, dan el mismo resultado cualitativo del corte. Entonces, miren lo que pasó aquí. Esto es lo que nos arroja la extensión de Excel. Ya nos arroja este cuadrito y esta gráfica con estas barras, perdón, con estas líneas que ustedes saben que son los intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces estos de aquí son nuestros intervalos, muy gruesa esa línea, disculpen, un segundo. Y entonces, estos son los intervalos de confianza, ¿ya? Y aquí están las barras de la función de autocorrelación parcial. Esta gráfica no es más que la gráfica de este cuadro. Entonces aquí ustedes pueden ver que la función usa esta función, la PAC-F, función de autocorrelación parcial, Partial Autocorrelation Function. ¿Ya? O sea, si uno quisiera, podría usar esta función a mano. Pero no hace falta si ya tenemos la extensión que lo hace por nosotros. Y aquí pueden ver que está el límite inferior y el límite superior que viene de la inversa normal, que bueno, esto viene de sacar la probabilidad, el 1,96. ¿Ya? Entonces este es el 1,96, que sale con un nivel de significancia del 0,05, que es lo mismo que un nivel de confianza del 95%. Y aquí pueden ver que está dividido para la raíz de contar, que es contar la raíz de t. O sea, esto es la raíz de 1 sobre t. O sea, es exactamente lo que nos decía la teoría, ¿ya? Entonces, la teoría que hemos visto, o sea, estas formulitas que estábamos viendo aquí, estas formulitas, borremos esto. Estas formulitas que yo les estaba presentando son las formulitas que justifican el intervalo de confianza que después ya calcula de forma automática Excel. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos el mismo patrón que ya habíamos conocido de antes, ¿no? Que hasta j igual 3, nosotros tenemos un corte. O sea, hasta j igual 3 podemos ver que la función de autocorrelación parcial, la partial autocorrelation function, se sale de los intervalos de confianza, ¿sí? Se sale de los intervalos de confianza y por tanto tenemos evidencia por este de aquí que hay un AR3, ¿sí? Hay un AR3. Los otros valores no se salen, aunque están muy cercanos el 4 y el 6. Pero como no se alejan demasiado, nos quedamos con el 3. ¿Qué pasa si actualizamos Excel? El ruido blanco va a hacer que todo se actualice. Y sí, si ven que se mueven las barritas. Pero, control Z, segundo, ya. Se mueven las barras, pero eso no cambia el resultado cualitativo. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que incluso estos de aquí se volvieron prácticamente cero. Si le volvemos a calcular, miren este, aquí el 4 parece que quiere salirse, pero no es tan grande. ¿Sí? No es tan grande. Entonces, ¿qué significa? Que nos quedamos con el 3. ¿Ya? Y así podemos ver que se mantiene, ¿no? Miren este ejemplo, este es muy buen ejemplo. A veces la aleatoriedad puede provocar cosas como esta. En este caso, si se fijan, la barrita del 4 se sale mucho, ¿sí? Se sale mucho. En este caso particular, nosotros pensaríamos que es un AR4, porque aquí ya se salió de una forma mucho más importante, ¿no? Entonces aquí sí ya podríamos pensar que este es un AR4. Entonces miren cómo incluso con 1000 observaciones, ¿sí? Incluso con t igual 1000, no tenemos total certeza de que el método sea 100% efectivo. ¿Sí? Entonces ya tendríamos que probar con un AR4. Ahora, lo más probable es que si nosotros hiciéramos un AR4 y también hiciéramos un AR3, nos dé mejores resultados el AR3 y nos quedaríamos con el AR3. Pero, si nos mantenemos en rigor con lo que estamos aprendiendo, en realidad deberíamos hacer un AR4. ¿Sí? Entonces, para tener presente, colegas, que a veces la aleatoriedad puede provocar
que el resultado teórico no se cumpla tal cual, ¿sí? Sino que tengamos a veces un ligero aumento de retardos o una ligera reducción, depende, ¿ya? Entonces no hay que asustarse. Lo más común es que probemos varios AR. Entonces yo podría probar el AR4, incluso podría probar un AR3 y hasta un AR2, quién sabe. Y ahí tendríamos que ver cuál es el que nos resulta mejor. ¿Cómo vemos eso? Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Ahí explicaré la estimación de un modelo AR, incluso con datos reales para la economía ecuatoriana. Pero hasta mientras, les quiero dejar esa idea, ¿no? O sea, que aquí, si es que somos rigurosos, nos hubiera tocado escoger un AR4, ¿ya? Pero ese es un caso bastante atípico, ¿no? O sea, si volvemos a actualizar el Excel, vemos que eso no se vuelve a dar casi nunca, ¿no? Bueno, una que otra vez sí se da, ¿no? Una que otra vez sí se da. Pero no muy seguido, ¿no? O sea, como pueden ver, lo más común es que sea el 3 el término que se salga. Muy bien, entonces así nosotros hemos analizado este proceso R3 y su función de autocorrelación parcial y ya hemos verificado que hay un punto de corte, ¿no? Un punto de quiebre. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño experimento. Aquí están Phi1, Phi2 y Phi3 como 0,3. Voy a poner 0 en Phi1. Quiero que se vea qué sucede cuando pongo 0 en Phi1. Como pueden ver, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a la gráfica que nos arroja ya la extensión de Excel. Ya. Miren lo que ha pasado cuando yo le hice que el Phi1 sea 0. El primer término cae de forma muy abrupta y después el segundo y tercer término crece, ¿sí? Es decir, la forma de esta función no tiene por qué ser siempre una escalonada bien bonita como la que teníamos antes, ¿sí? Pero igual, ¿cuál es el que me dice que es un A3? El último término que está aquí. Este último término que se sale, nuevamente me dice A3. ¿Sí? Incluso esto pudo haber quedado dentro del intervalo, ¿sí? Pudo haber pasado que nos quede una barrita, digamos, solo de este nivel. Si nos pasaba eso, no pasa, no importa, porque ¿quién nos dice cuál es el AR? El último término que se sale. Claro, siempre que sea un 2, un 3, un 4, y así es que es más, ya podemos sospechar que algo anda mal. Pero si es que son pocos valores los que se salen, el último es el que nos dice qué AR debemos usar. Ok, entonces no sorprenderse si por aquí sale un valor muy bajo, quién sabe si hasta cero o cercano a cero. ¿Sí? Eso ya depende mucho de la naturaleza del propio proceso. Listo. Vamos a ver ahora, mucho más rápido, esto mismo, pero para un matriz. ¿Ya? Vamos a ver ahora un matriz. Aquí tenemos un proceso matriz. ¿Sí? Ya saben que este es un proceso en donde YT va a ser reconstruido con ruido blanco. Tres retardos. Ya saben que aquí están los valores del matriz, la media, teta 1, teta 2, teta 3 y la desviación estándar del ruido blanco. Y aquí está la simulación del matriz. Ya ni siquiera voy a repetir porque es lo mismo que vimos en el video anterior. Aunque bueno, rápido, mejor rápido. K2 es la media, mu, ¿sí? K2 es la media. K3 es teta 1 por I22, que es el valor del primer retardo del ruido blanco más K4, que es teta 2, por I21, que es el segundo retardo del ruido blanco, más K5, que es teta 3, por I20, que es el tercer retardo del ruido blanco, y más I23, que es, bueno, el ruido blanco original. Listo, y luego corremos. Ya, esta es la simulación. Una vez hecha esta simulación, podemos poner los retardos. Aquí estoy haciendo 6 retardos. Y aquí lo que ustedes ven son las regresiones que ya analizamos antes, que no voy a volver a analizar. O sea, simplemente tomemos, por ejemplo, la 4. ¿Qué es esta regresión 4? Entonces aquí pueden ver que es la regresión de YT contra YT-1, YT-2, YT-3 y YT-4 pensadas como variables independientes. Esa regresión me da un resultado y el último coeficiente es el que aquí aparece como primero y es el que uso para construir mi función de autocorrelación parcial. ¿Qué es lo que podemos ver en la gráfica? Pues bueno, aquí al ladito recojo los resultados. Sí, ya saben. Entonces acá recojo los resultados. Entonces aquí está el 1. Ya saben que siempre es del 1 en nivel 0. Y luego vienen los valores de esta regresión, los últimos, los primeros de aquí, que son los coeficientes finales. La misma lógica de antes. Entonces aquí pueden ver que están las regresiones, los coeficientes de las regresiones. ¿Sí? Lo mismo. Y veamos, y bueno, los límites son y la misma idea, ¿no? Los límites inferior y superior son constantes.
De hecho, son iguales al caso anterior porque son 1000 observaciones. ¿Qué es lo que vemos? Aquí tenemos la función y lo que notamos es que tenemos, bueno, el primero no cuenta, el, cero, el de nivel cero no cuenta, siempre es uno. Luego vemos que este se sale, el 2 como que casi se sale, el 3 desaparece, pero luego aparece el 4, luego como que el 5, luego el 6 como que sí, como que no. Entonces no nos da un patrón definitivo. No es que vemos un corte en 3 y se acabó. Y si actualizamos, la cosa se pone peor. Entonces aquí pueden ver que el 4 creció muchísimo. Al ojo podríamos decir esto parece un AR4. Parece un AR4, porque el 4 es el que más se sale, ¿sí? Pero esto es una ilusión creada por la aleatoriedad, porque si le volvemos a dar otro clic, ahora vuelta el 6, parece que está saliéndose, aunque no mucho, ¿sí? Y entonces, en conclusión, ¿qué pasa? Que no tenemos un patrón claro. Parecería ser ese 4, ¿no? Como que quiere ser un AR4, pero ustedes saben que en realidad esto es un MA, o sea, es un MA3. Entonces, ¿qué pasa? Que la función de autocorrelación parcial no es una buena herramienta para saber qué proceso es. Miren aquí, el 5 y el 6 como que se salen y el 4 también, entonces ya nos hace dudar, ¿sí? Entonces, para un MA3 no podemos usar la FACP, ¿ya? ¿Qué se usa? Ya saben, ustedes en el video anterior vimos que para los MA lo que usamos es la FAC, ¿sí? Es la FAC, no la FACP, ¿sí? Entonces, nunca olvidar eso, ¿no? Entonces, ya saben, de una vez, ¿no? La FAC permite identificar el MA y la FACP permite identificar el AR aproximadamente. Y mejor aproximación mientras más grande sea la muestra, ¿sí? Entonces esos detalles no olvidar. Finalmente podemos volver a calcular esto utilizando la extensión de Excel, la Real Statistics, ¿ya? Entonces voy a volver a borrar esto de aquí que se me ha dañado. No sé por qué, pero se me ha dañado. Sí, entonces voy a eliminar y voy a volver a calcular, no pasa nada. Entonces desde la Z4 voy a calcular. Nos vamos a complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools, Time Series, Parallelogram, ok. En el Input Range va la serie, entonces mi serie es esta de aquí, la YT, toda la serie. Pido la autocorrelación parcial, pongamos de 6 retardos, el output va a ser en Z4 y ok. Esperamos un momento y ya está. Entonces me llevo esta gráfica, le corto un ratito para ponerle al lado de la tablita que arroja la extensión de Excel. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que ya sabíamos, ¿no? Lo que ya sabíamos. Incluso aquí pueden ver, bueno, el mismo patrón, ¿no? O sea, como que el 4 se sale mucho, pero el 5 y el 6 también se salen. Y tal vez, ¿saben qué sería bueno? Volvamos a eliminar esto, disculpen, ya vamos a sacarle, pero con más retardos. Ya vamos a volver a sacar esto, pero con más retardos. Complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools, Time Series, correlograma, ok. Entonces vamos otra vez a seleccionar la serie temporal simulada, la simulación, pero pongámosla ahora unos, dejémosla en vacío, que saque los retardos por defecto. Y hacemos OK, ¿ya? Entonces, por defecto ya se ubica Real Statistics, que es lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo nos queda. En este caso ya un poquito más grande, ¿no? Entonces aquí nos ha calculado en total unos 30 retardos, ¿sí? Para unos 30 retardos, veamos qué es lo que nos arroja. Ya, recuerden que este es un MAT3. Entonces, si uno le ve, como que el 3 puede ser una opción, ¿no? Aquí. Eh, Perdón, aquí saqué el ACF. Vean qué error cometí, ¿no? Una barbaridad, disculpen, no. Error. Calculé la ACF y no es la ACF, es la PACF. Sí, no se equivocarán. Si no, van a cometer el mismo error que yo ahorita. Vamos, complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools, Time Series, correlograma, ok. Partial, Autocorrelation Function, y ahí sí vamos. Sí, ya me estaba saliendo algo raro ahí. Ya, ok. Partial, pero recuerden siempre seleccionar la partial, ¿no? Porque estamos tratando de encontrar componentear. Si es componentear lo que buscan, partial. Ok. Esperemos un momento que calcule. Ya, ahora sí. Control X. Ya, hay que tener cuidado con esos detallecitos, ¿no? Eh, Todos nos equivocamos, así que de todas maneras me disculpo, ¿no?
Muy bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Vemos que el patrón que ya veíamos antes, ¿no? Se sale el 4. O vamos un ratito, bueno, quiero ver si le puedo poner ese eje. La ventaja de esto es que como es Excel, ustedes le pueden personalizar a la gráfica, ¿no? En este caso quiero ver si la etiqueta del eje lo pongo abajo. Eso, ya. Para mostrarles lo siguiente. Miren cómo se sale en el 4, ¿sí? Se sale en el 4, pero luego como que se sale en el 8. Eso no lo veíamos antes porque teníamos solamente 6 retardos, ¿no? Entonces aquí está en el 8 y capaz que está en el 9. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestra gráfica? Un AR9, un AR8 es mucho. Hasta el AR4 es para ponerse a dudar. Entonces ya tenemos sospecha de que este no es un AR. ¿Por qué? Por esa irregularidad que muestra la Partial Autocorrelation Function. Si actualizamos un poco, miren cómo el 8 hasta crece más. Entonces aquí daría las ganas de decir esto es un AR8. Por este último, ¿no? AR8. Pero es demasiado un AR8. ¿Sí? Y no es un AR8, en realidad es un MA3. ¿Sí? Es un MA3. Entonces, ese tipo de cosas hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos porque la aleatoriedad puede crear patrones que no son, ¿sí? Déjenme ver si sale un patrón más feo todavía. Miren este. Aquí nos salió el 21. O sea, viendo esto, uno podría decir mi punto de corte es acá. Ups, disculpen, se me fue uno de más. Entonces, mi punto de corte sería acá y podría sospechar que esto es un AR21. AR21, cuando en realidad es un MA3. Entonces, ¿qué significa esto? Esto en realidad lo que está diciendo es que la Partial Autocorrelation Function o la FACP no es una buena herramienta para encontrar patrón AR en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué toca hacer? Ver la anterior, la Autocorrelation Function, ¿ya? Entonces, cuando tenemos procesos MA, no se usa esta, se usa la FAC, ¿ya? Ya hemos dicho eso varias veces. Listo. Entonces, ya hemos revisado estos ejemplos, podemos volver a nuestra presentación. Disculpen. Entonces, volvemos a la presentación para hacer algunos detalles, hacer algunas observaciones finales, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos. Esto de aquí también ya lo vimos. Esto ya saben que es el caso en el cual usamos un MA para lo que, usamos, perdón, la FACP para un MA, ¿sí? Entonces ya saben que ahí los resultados son muy irregulares. Y bueno, ya vimos cómo se calcula esto en Real Statistics. Repito, no son exactamente iguales los casos, los valores. Hay una ligera variación porque en Real Statistics se utiliza una fórmula un poquito más complicada. Pero bueno, el principio cualitativo es el mismo. ¿Ok? Entonces ya vimos estos ejemplos. Aquí estaba el ejemplo del AR3. Entonces en un AR3 tenemos un corte bastante claro, o sea, cierta regularidad y un corte al nivel J igual 3. Entonces aquí vemos que la Partial Autocorrelation Function me recomienda un A3. Pero en cambio, y esto es en realidad un A3 realmente, ¿no? Pero en cambio, si aplico la misma función para un proceso MA, la Partial Autocorrelation Function no me da claridad. Me hace pensar incluso que podría ser hasta un AR6 o quién sabe qué. ¿Sí? Entonces, en realidad estamos con un tema que no es AR, sino MA. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea de cómo utilizar la FACP como una herramienta para identificar posible ARP, pero no MA, sino AR. ¿Ok? Entonces, ahora agrupemos todo lo que hemos visto para estudiar procesos ARMA, o sea, ya para hacer la combinación de AR y MA. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se combina todo lo que hemos visto para llegar al ARMA? ¿Ya? Em, Vamos a verlo de una vez, sí, mejor de una vez para que quede este video completo, ¿no? Entonces, FAC y FACP en procesos ARMA estacionarios, o sea, ya la combinación. Entonces, para identificar si una serie temporal, siempre no estacionaria, para ver si es que esta serie tiene posibles patrones AR y MA, ¿sí? Podemos usar las funciones de autocorrelación FAC y FACP. Ya sabemos eso, todo lo que acabamos de ver. Ahora, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ustedes ven, son antagónicos, ¿no? O sea, si yo tengo un proceso, permítanme proceder esto un paso. Si yo tengo un proceso que se parece más a un AR, la mejor herramienta va a ser la FACP. Si tengo un proceso que se parece más a un MA, la mejor herramienta va a ser un FAC. Pero si tanto el AR como el MA están balanceados, vamos a tener una mezcla, ¿sí? Vamos a tener una mezcla entre los dos patrones.
¿ya? Entonces aquí ya es un tema de práctica, de intuición y de ir leyendo varias fuentes alternativas. Hay varias técnicas para poder identificar cuál mismo es el factor que domina, ¿sí? Porque hagan de cuenta que es como que se combina el patrón AR de la FAC. Entonces recuerden que en la FAC P digamos que tenemos un AR2. Entonces en la FAC P del AR2 ya saben ustedes que van a tener, nos olvidamos, bueno, el primero siempre, bueno, se vería algo así, ¿no? El uno, el 2 y el resto ceros. Pero ¿qué tal si tenemos también un MA1? Tenemos un A1, en cambio, ¿cómo se va a ver la FAC? La FAC se va a ver como el primer valor que crece y los otros ceros, ¿ya? Entonces, si tenemos un arma, ahora si tenemos un arma 2-1, hay muchas probabilidades y una de esas es que se combinen estos dos patrones. Entonces, que la FAC-P del arma se vea más o menos así y que el FAC del arma se vea más o menos así. No se van a ver exactamente iguales porque se cruzan efectos. Porque recuerden que el AR tiende a dañarle al FAC y la MA tiende a dañarle al FAC-P. Entonces se cruza todo. Ahora, mucho depende. Puede ser que tengamos un modelo donde el AR pese más. Si el AR pesa más, va a pesar más la FAC-P. ¿Sí? Y al revés, si tenemos un modelo donde pesa más el MA, más probable es que pese más el patrón FAC. Entonces, el patrón de la FAC. Entonces, ya depende de cada caso. O sea, aquí ya es un tema, repito, de práctica y de mantener el principio de parsimonia. ¿Sí? Siempre buscamos los modelos más simples. No vayan a lanzarse a hacer un arma 30-30 cuando también parezca probable hacer un AR2. ¿Sí? De hecho, siempre vamos a preferir un AR2, un MA1, lo que sea, a un ARMA 30-30. Recuerden eso. Siempre vamos a preferir un modelo más simple a uno más complicado. ¿Sí? Eso, ese principio de parsimonia siempre rige en estos modelos de series temporales. Entonces, bueno, aquí les dejo un enlace, si ustedes pueden ver, les dejo un enlace que les va a llevar a un documento, penosamente está en inglés, pero me pareció que el documento estaba bien estructurado, que da una guía de cómo enfrentar diferentes patrones. Entonces ahí ustedes pueden ver que está por ejemplo, un arima, bueno, ya vamos a ver qué es el arima, ¿no? Pero en esencia da algunas ideas de cómo enfrentar estas situaciones, ¿ya? Está bastante bueno, les recomiendo que lo lean si saben inglés, pero no es crucial. Yo les hice en mis láminas un pequeño resumen de lo más importante para nosotros, ¿ya? Pero repito, esto es toda una técnica, es toda una práctica, ya es práctica. Es práctica, práctica y ya con la experiencia ir viendo qué patrones son los que más se pueden parecer al modelo. Entonces, verán, aquí podemos ver, por ejemplo, cosas como esta. Este es uno de los patrones más interesantes, cuando hay una firma AR. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si la FAC-P muestra una disminución abrupta mientras que la FAC decae más lentamente, miren esto, ¿no? ¿Sí? O sea, la FAC-P muestra una disminución abrupta. Aquí tengo el ejemplo. Entonces, miren, ¿ya? Entonces, miren esto. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? La FAC-P tiene una disminución abrupta y en cambio la FAC decae lentamente, ¿sí? Es decir, muestra valores altos para un amplio número de retardos, lo que sabemos. Podemos decir que la serie muestra una firma AR. O sea, como que más tiende a ser un AR, ¿sí? Porque vemos que los primeros valores no caen, ¿sí? Después ya sí caen. Y en cambio acá, eso en la FAC-P no. Y en cambio en la FAC vemos que esto se mantiene y no cae, no cae, no cae. Entonces, estos dos son síntomas de que tendríamos, por ejemplo, un AR3, ¿ya? Entonces se dice que ahí la serie tiene una firma AR. ¿Ya? Implicando que el patrón de autocorrelación de la serie puede explicarse más fácilmente empleando términos AR que empleando términos MA, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tenderían a decir, bueno, esta serie puedo modelarla con un AR, antes que con un ARMA incluso, ¿sí? Pensar en un AR, ¿ya? Entonces, aquí nace una guía de uso de la FACP que viene de este documentito que les digo, que es de la Universidad de Duke, que ahí pueden echarle un vistazo si quieren, ¿no? Está bueno para ver más detalles, ¿no? Pero nosotros no necesitamos muchos detalles. Hasta el momento con lo que tenemos es suficiente. Entonces, ¿cuál sería la guía de uso? Si la FAC-P muestra una disminución abrupta luego del retardo P, lo que ya hemos visto, y o el primer valor de la FAC es positivo, entonces el primer valor de la FAC se refiere a este valor de aquí, ¿sí? Entonces, si tenemos estos dos patrones, esto se cae y después se hace cero, y si este es positivo, es probable,
¿sí? Que debamos incluir un componente AR en el modelo, ¿ya? ¿De acuerdo? Esto de que el primer término de la fac sea positivo no lo hemos visto mucho, pero es una propiedad que tienen los procesos AR también, ya que no lo vamos a discutir mucho ya en este curso ahorita. ¿Ya? Entonces esto es como un resumen nada más de lo que hemos visto, ¿no? Entonces ahí pueden ver que hay una caída abrupta luego de P igual 3 y también vemos que esto, bueno, es un posible 3, ¿no? Ya como les decía antes. Ahora, ¿cuál es el otro patrón? En cambio, eh, bueno, en principio cualquier patrón de autocorrelación puede retirarse usando procesos AR. O sea, verán, uno podría utilizar, si vieron, ¿no? Salía un AR30, no era 30, déjenme ver exactamente cómo era. Vamos a ver de nuevo la plantilla del Excel. Volvamos a la plantilla del Excel del último ejemplo. Miren como aquí, este era un MA3. O sea, en rigor era un MA3, le simulamos un MA3. Pero esta función de C podríamos tener hasta un AR30 o un AR21, ¿ya? Es decir, toda serie temporal se podría replicar apunte AR a la fuerza. O sea, un MA3, recuerden que se puede, si es que es invertible, se puede transformar en un AR infinito, entre comillas infinito. ¿Por qué? Porque tal vez no es infinito, pero puede ser un AR30, ¿ya? Entonces, ustedes podrían construir un AR30 y lograrían representar la serie, ¿sí? Pero es una barbaridad. O sea, el tema es que no se puede, pero no se debe hacer eso, ¿sí? Por el principio de parsimonia. Es lo que dice aquí. Entonces aquí dice, en principio, cualquier patrón de autocorrelación puede retirarse utilizando términos AR. O sea, podríamos olvidarnos del arma y hacer unos AR enormes, AR 30, AR 40, y capaz que esos AR cumplen lo que queremos. O sea, nos dan unas buenas predicciones, no sé si buenas predicciones, pero por lo menos un buen ajuste y réplica de la serie. Sin embargo, obviamente es más eficiente emplear términos MA. Entonces ahí viene el otro patrón, que es el patrón MA. Entonces, si la FAC es significativa hasta un retardo Q, pero no lo es para los siguientes retardos, o sea, cae abruptamente luego de Q, se dice que la serie tiene una firma MA. Entonces, lo que decíamos aquí, ¿no? Aquí pueden ver que en cambio, eh, bueno, este más parece AR2, MA2, perdón. Esto más parece un MA2. Sí, porque este está penitas creciendo. Entonces, este sería un MA2, ¿ya? Entonces, esta es la firma en cambio del MA. ¿Ya? Es lo que hemos visto, repito, no, sino que estamos resumiendo. Entonces, en una FAC, lo que busco es ver si se detiene abruptamente. Entonces, yo digo, bueno, aquí como que hay un MA2, ¿ya? Y así el patrón de correlación puede explicarse fácilmente incluyendo términos MA, antes que poner AR, porque podríamos poner AR, pero eso sería una barbaridad, ¿ya? Porque incluso fíjense lo que pasa con la Partial Autocorrelation Function. Eh, Mientras que aquí tengo solo dos, aquí tengo este 1, tengo este 3, hasta este 4 y capaz que hasta el 5. O sea, podría estar dudando en un AR 5. Y seguro que si le hacemos más retardos, puede que por ahí aparezcan más términos. Entonces, ¿qué domina? Me voy por el MA2. ¿Ya? Siempre váyanse por lo más simple. ¿Sí? Váyanse por lo más simple. ¿De acuerdo? También otra característica de un modelo con MA es que a veces puede presentar una primera autocorrelación negativa, ¿ya? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, si la FAC muestra una disminución abrupta luego de retardos, luego de Q retardos, o el primer valor de la FAC es negativo, o sea, también puede pasar que esto no está así, sino que más bien esté del otro lado, esté así. Entonces, en ese caso, podemos considerar incluir un componente MAQ en el modelo, ¿sí? En definitiva, en los procesos ARMA es de esperar que se combinen ambos patrones, pero a veces domina la firma AR o la firma MA, o el patrón AR o el patrón MA, ¿sí? Entonces, por eso es vital entender el AR y el MA, lo que hicimos en la FAC y la FAC-P, el AR y el MA, ¿sí? Porque habrá modelos que se acerquen más a lo uno o al otro, pero nunca vamos a tener perfección, ¿sí? Entonces, ahí sí hay que tener mucho tino, ¿no? Hay que tener mucho tino, si eran MA 2000. Sí, entonces hay que tener mucho tino. Entonces, miren aquí algunos ejemplos. Entonces aquí ustedes pueden ver que tienen un posible AR2. ¿Por qué AR2? Porque tienen dos valores que están en la FAC-P, ¿sí? Y el resto están dentro de los intervalos, en la FAC-P. Y en cambio en la FAC, ¿qué ven? Primer valor positivo y luego se demora en caer, siquiera hasta estos primeros valores, ¿ya? Entonces, este como que dice que es un posible AR2. Acá dice posible MA1, ¿qué es lo que tenemos? Miren, en la FAC, solo el primer valor
aquí no están dibujando el cero, ya está bien hecho porque el cero no aparece. Recuerden que el cero siempre sale uno. Sale uno la fac. Entonces aquí la fac me da un primer valor y luego el resto no crece, no está dentro del intervalo. Y la fac P, en cambio, muestra unos tres primeros valores y a ratos aparecen otros más. Entonces, este es un MA1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya en un arma probablemente se vea la combinación de estos dos patrones. Entonces, toca ver cuál domina. Ya, toca ir viendo cuál domina. Y bueno, en la próxima clase igualmente les mostraré cómo comparar modelos, porque no es que solamente tenemos la FAC y la FAC-P para construir modelos. La FAC y la FAC-P nos ayudan a tener una primera idea. Sí, es como una primera adivinanza para no estar tanteando al ojo, sino que ya sabemos que, bueno, puede ser un AR2, pero también nadie me quita que pueda probar un MA1, un AR1 y así. O sea, puedo ir tanteando con modelos. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver en el próximo video más criterios para ir aprendiendo a cómo distinguir modelos. ¿Sí? Y ahora vienen los modelos mixtos ARMA-PQ. En la mayoría de casos, el mejor modelo para una serie temporal termina siendo aquel que solo usa términos AR o solo usa términos MA. Sí, a veces ese es el mejor modelo. O sea, los ARMA PQ no son muy recomendables, pero también se pueden requerir, ¿ya? Dependiendo de las circunstancias. O sea, ya depende de cada serie. Entonces, en algunas ocasiones, un modelo mixto con ambos términos puede brindar el mejor ajuste de los datos, ¿ya? Pero si les toca escoger entre un AR y un ARMA, o entre un MA y un ARMA, si tienen argumentos como los que vamos a ver en la próxima clase, hay que darles preferencias a los modelos más simples, ¿ya? Pero bueno, puede haber casos en donde toque usar un modelo mixto, ¿ya? Sin embargo, hay que tener cuidado cuando se trabaja con modelos mixtos o combinados, ¿sí? Porque es posible que un término AR y un término MA cancelen entre sí sus efectos, ¿ya? ¿Qué significa? Si ustedes tienen un ARMA 3,2, o sea, hay dos componentes AR, perdón, hay tres componentes AR y hay dos componentes MA, nadie quita que quizá aproximadamente uno de los componentes MA se simplifique con uno de los componentes AR. ¿Sí? Eso a veces pasa, ya eso pasa. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta, que se puede dar casos en donde los efectos de términos combinados, de modelos mixtos, se cancelen entre sí. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Ya haciendo los modelos y comparando. Sí, en la próxima clase vamos a ver un ejemplo en donde vamos a ver unos modelos, comparamos modelos y vamos a tener criterios para elegir el mejor modelo. ¿Ya? Pero pongamos un ejemplo así rápido nada más. Si una serie temporal efectivamente sigue un proceso ARMA 01, miren, este ARMA 01 es en realidad un MA1, ¿sí? Podría suceder que la serie también parezca seguir un ARMA 12, ¿sí? O sea, un ARMA 12 aparente, cuando en realidad es un ARMA 01. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque puede pasar que los polinomios de retardo AR y MA tengan raíces similares, ¿sí? Recuerden que los polinomios de retardo pueden tener raíces similares. Recuerden que, ¿qué es un arma en definitiva? Un arma en definitiva es YT igual, entonces al lado de YT tienen un polinomio de retardo phi, un polinomio de retardo phi L, y acá al lado tienen el ruido blanco con otro polinomio de retardo teta, ¿sí? Teta L. Ya, no recuerdo, creo que está en la anotación que usamos, pero son básicamente los polinomios de retardo. O sea, ustedes tienen un polinomio de retardo que le afecta a la Y, ese es el componente AR, y tienen otro grupo o polinomios de retardo que le afectan al ruido blanco, ese es el componente MA. Entonces puede pasar que estos polinomios tengan raíces similares. Si tienen raíces similares, se pueden simplificar y al darse una simplificación, ustedes podrían estar estimando erróneamente un ARMA 1,2 cuando por ahí resulta que los polinomios tienen raíces similares y por tanto una raíz de esta se simplifica con una raíz de esta y les queda en realidad un arma 0,1. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y la mejor forma es siempre recordar el principio de parsimonia. Si ustedes tienen sospecha de que un modelo es ARMA 1,2, también estimen un AR1, un MA2 y modelos más pequeños y comparen. Sí, es lo mejor que uno puede hacer. O sea, si uno tiene sospechas de un modelo complejo, hay que también estimar las versiones más simples del modelo, porque tal vez las versiones más simples logran mostrarnos que por ahí hay alguna cosa rara y mejor nos quedamos con la versión simple. ¿Ya? Todo eso, repito, lo vamos a ver en el próximo video. Es decir, si se agrega un componente AR y un componente MA adicionales,
podrían parecer como componentes relevantes de la serie temporal, pero en realidad los efectos de cada componente podrían estarse anulando y darnos la apariencia de que son importantes. ¿Sí? Entonces aquí de nuevo viene el principio de parsimonia. Una vez más, los modelos más simples son los mejores. De hecho, em, Box y Jenkins, si no me equivoco, cuando plantean su metodología, es un tema que veremos más adelante, ¿no? Pero a ellos y otros autores han mostrado que los modelos más simples son los que suelen dar las mejores predicciones. Eso ya lo vimos y lo dijimos cuando estábamos hablando de predicciones, recuerden. Los modelos más simples son los que suelen dar mejores predicciones fuera de la muestra. ¿Ya? Ok, entonces ya en resumen, con todo lo que hemos dicho, aquí tienen una definición de la función de autocorrelación y de la autocorrelación parcial. ¿Sí? Definición. Entonces, la FAC, ¿qué es? La correlación entre YT y YT menos J tomando en cuenta los efectos intermedios. En cambio, la FAC-P es la correlación entre YT y YT menos J dejando de lado los valores intermedios, o sea, efectos intermedios. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia crucial, ¿no? Se deja de lado los efectos intermedios. ¿Qué más? ¿Cuál es la forma del correlograma ante posible proceso AR? El FAC cae lentamente, pudiendo ser significativa durante varios periodos. En cambio, la FAC-P cae abruptamente luego de P retardos. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa con un proceso MA? Cae abruptamente luego de Q retardos y también se esperaría a veces que el valor del primer retardo sea ser negativo. ¿Ya? O sea, y de hecho esto lo voy a poner en negrilla, no. Él cae abruptamente, porque eso de abruptamente es lo clave. O sea, esa caída, ups, disculpen, esto es otro tema. Estamos ya aquí. Entonces, esto de abruptamente es lo que nos interesa, o sea, encontrar dónde se da ese quiebre o esa caída abrupta, ¿sí? Entonces, te cae abruptamente, le voy a resaltar. Disculpe, ¿sí? Ops, ya. Entonces, cae abruptamente, que es, disculpen, ya terminó. La computadora ya se está resintiendo, disculpen, ya. Listo, entonces, como les decía, no, en la FAC-P, que es lo que debemos ver si es que tenemos un componente AR, una serie que tiene P retardos significativos y el resto ceros. Y en cambio aquí debemos ver lo contrario. Tenemos Q retardos significativos, luego ceros. Ya lo que hemos visto. Sí, o sea, esto ya lo hemos visto de sobra. Y en el caso de un MA, si hace la FAC, cae lentamente y se demora y por tanto tenemos varios significativos. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma del correlograma ante posible arma QBQ? ¿Ya? Usualmente cae abruptamente luego de Q retardos si domina el componente MA, o usualmente cae abruptamente luego de P retardos si domina el componente AR. ¿Ya? Entonces, como toda esta información es mucha, en la próxima clase que vamos a hacer una estimación ARMA completa desde cero para el PIB per cápita ecuatoriano. Sí, la tasa de variación del PIB per cápita ecuatoriano, vamos a utilizar esa serie de datos y ahí vamos a hacer una estimación completa para más o menos ver cómo se recoge todo lo que hemos dicho entre estas últimas clases ya en la práctica. Sí, porque si no es mucha información, ¿no? Pero ya vamos a ponerlo en práctica en el siguiente video y ahí ojalá las cosas se aclaren más, ¿no? Pero repito, esto ya es un tema de practicar y practicar y practicar. ¿Listo? Entonces con esto podemos dar por cerrado este video y quedamos listos para en el próximo, desde cero, hacer todo un ejercicio de estimación, ya no con datos simulados como los que hicimos aquí, sino con datos reales. ¿Ya? Solo para terminar, en la plantilla de Excel, aquí les dejo un ejemplo de cómo sería la FAC y FAC-P en un ARMA 3.2. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que en el ARMA 3.2 tenemos la FAC y la FAC-P. ¿De acuerdo? Estar todos los cálculos a mano, ya no les voy a repetir de nuevo eso. Y más bien, ¿qué es lo que les recomiendo? Eh, Echen un vistazo a esta última hoja, ¿no? Porque en esta última hoja ustedes van a poder ver varias cosas, ¿no? O sea, lo que más interesa aquí, les recomendaría es que experimenten, ¿ya? Por ejemplo, aquí hagamos algo súper rápido. ¿Qué tal si le ponemos a los teta valores muy pequeñitos? ¿Sí? Entonces aquí está la FAC y la FAC-P, ¿no? ¿Qué pasa si a teta le pongo valores casi de cero, 0,01 y 0,01? Pues miren qué sucede. Y aumentemos los valores del AR. Entonces pongamos que los del AR sean 0,5, 0,5, 0,5. ¿Ya? Entonces miren, aquí es un proceso donde domina el componente AR y el componente MA es muy pequeñito, ¿no? El AR es 0,5 y el MA es 0,01. Entonces miren cómo se ve la FAC y la FAC-P. ¿Ya? No se ven muy bien. eh, no se ven muy bien.
Ujú, algo está pasando aquí. Bueno, voy a revisar esto, ¿no? Voy a dejarlo para la próxima clase porque ya nos está cogiendo el tiempo, pero algo pasó aquí. Debe ser algún error. Lo que pasa es que como estoy abriéndola después de haber guardado un tiempo esta plantilla, entonces tal vez me está dando un error, ¿no? No hay problema. Entonces, para la próxima clase vamos a empezar viendo esto así súper rápido y de ahí nos vamos ya al ejemplo con datos reales, ¿sí? Porque aquí está dándome un error. No debería salirme ese valor, pero seguramente es algún tema de corregir mínimo, ¿ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí este video y en el próximo video continuamos, ¿no? Listo.